Buenas, bienvenido a Zona Utopía, tu zona de información. Aquí Suso Guerrero, con mi compañero Adri y Andrés Saborido. Hoy tenemos a Eder Rebollo. Hola, buenas. Bienvenido. Encantados. Gracias. Bueno, bienvenido, Eder. Antes de empezar con las preguntas, principalmente nos gustaría que hiciera una breve presentación de usted para la gente que no le conozca y empiece a conocerle ahora. Pues eso, para conocerlo un poco. Así que si podrías, por favor, hacer una breve presentación suya. Sí, porque si te hago una larga igual nos tiramos 3 horas. Pero bueno, así a grosso modo, soy Eder Rebollo, soy una persona de aquí de cerca de San Sebastián, tengo 30 años. Realmente con el tema del mundo del baloncesto, que es el que vamos a hablar, tengo bastante, al final mucha relación, porque yo llevo metido en el mundo del baloncesto desde que soy muy pequeño, aparte de haber jugado, he estado de entrenador, he sido árbitro durante 15 años, salvo esta temporada que tomó un parón, pero volví a reanudar mi actividad arbitral después de ese parón de un año. Y luego, aparte de lo que es relación de prensa deportiva, pues empecé a escribir en una página web en su día en Sentimiento IN. Ahí pude estar en Zona 2-3, Solo Básquet, alguna página de más, aunque luego tuve que parar porque al final, entre que era esto un hobby a hacerlo de manera más seria, no lo podía compaginar por tema de otras vías que tomé en mi vida. Pero por suerte puedo estar acreditado en partidos ACB, en competiciones de FIBA. Pude estar en el Mundial Sub-17, que estaba, para que os hagáis una idea, la generación de Sergi Martínez, la generación del 99, que quedó fuera de las medallas, y que ese año ganó Estados Unidos con Colin Sexton como MVP, para que os hagáis una idea. Y luego también pues he podido hacer diferentes cosas, pues hago un podcast y demás, relacionado todo con el baloncesto de cantera, que es lo que me permitió el Sentimiento IN de poder crecer ahí en el mundo del baloncesto. Muy bien. Pues mi pregunta que te iba a hacer yo es, mi pregunta es, ¿en qué categoría arbitras? Pues he estado arbitrando hasta hace mayo mismamente, he estado arbitrando todas las categorías que tenemos en provincial, en Guipúzcoa, pero luego en el País Vasco he llegado a arbitrar hasta en la máxima categoría del País Vasco, que es primera masculina, que para hagamos una vértice en Cataluña sería como Copa Catalana, en resto de comunidades autónomas sería como categoría nacional, que es la previa Liga EVA o LF2. Y hasta el día de hoy que he tenido suerte pues pitar finales de campeonatos de Euskadi, Final Four de categoría de nacional, o sea que también he tenido mucha suerte en ese sentido. Pues yo paso a una pregunta que para ti, ¿qué equipo se ha reforzado mejor en Euroliga? Y si es el mismo que si no de la Liga CB, ¿cuál sería de la Liga CB el mejor reforzado? Pues en relación al tema de refuerzos, porque es el contenido que también, que no lo he comentado, en redes sociales empecé con contenido diferente en Twitch, pero bueno, al final terminé llevando a TikTok algo que me gustaba, que es el tema del periodismo, llevarlo a TikTok, y gracias a ello pues estoy aquí, como quien dice. Y de tema de refuerzos es complicado, porque es verdad que la Euroliga y la ACE ha subido mucho el nivel en muchos aspectos. Yo creo que de los equipos que así tendría que mirar un poco de cabeza, pero equipos que me llaman mucho la atención sería el Barcelona, por los cambios que ha hecho. Principalmente creo que el Barça ha dado un cambio en el sentido de gestión y cómo llevar una plantilla de cara a verano. Siempre el Barcelona siempre ha sido, como en los últimos años, fichar lo mejor posible o lo mejor que hay en el mercado para poder reforzar tu plantilla, y luego no había una cohesión, no había un sentido al equipo. Entonces, sobre todo el año pasado, que al final no funcionan bien las cosas con Roger Grimado, le han dado un poco de vuelta, han pensado en un entrenador veterano como es Peñarroya, han apostado por Juan Núñez, que es un talento nacional, a pesar de que, entre comillas, se lo roba el Madrid, pero es una apuesta por el Fútbol Barcelona. Kevin Panther, que es el jugador que necesitaban en el juego exterior. Yo, si tuviera que mojarme dentro de los equipos de ACB, bueno, de Euroliga en este caso, ACB Euroliga, el Barcelona sería la apuesta. Y en ACB es complicado. Yo te diría que en ACB ahora mismo, creo que lo comentaba con alguna persona que conozco, Gran Canaria ha hecho muy buenos refuerzos. Yo creo que Callum Hovesley es el jugador que más me atrae de todos los refuerzos que ha habido. También los recién ascendidos, tanto Gida y Coruña, que a día de hoy se han reforzado muy bien. Y luego sí que me tuviera que quedarme con otro, pues ahora mismo te sé decir con exactitud, pero te diría, déjame un momento que mire. Un momento esto. Perfecto. Que a veces a la tabla del mercado ayuda un poquito. Manresa, por ejemplo. Manresa, que ha fichado bastante low cost, pero Diego Campo, Mario Superi, Derrick Alston Jr., que tiene mucho hype por ser el hijo del que viene, ¿no? Entonces yo creo que esos tres jugadores a mí me llaman más la atención. Es decir, ostras, ojo, Manresa, sobre todo Ocampo es muy buen entrenador, lo ha hecho muy bien en Tizona.
Entonces, yo me quedaría con Manresa y Gran Canaria como equipos que me llaman a mí la atención de refuerzos. Y de Euroliga principalmente el Fútbol Club Barcelona. Vale. Bueno, yo tengo otra pregunta más, que sería, ¿qué equipo ves que tiene más debilidades y qué posiciones debería de reforzar según esas debilidades? Es complicado porque al final muchos de los equipos que en general, tanto de ACB y Euroliga, que son las ligas que más se siguen principalmente, es complicado cuál es el que más se refuerza. Yo creo que los equipos que se quedan un poco más descolgados, por lo menos a mí en ACB la sensación, pero también es porque han decidido apostar con el bloque que tienen esta temporada, sería Unicaja y UCAM Murcia. No es que se hayan reforzado mal, sino que se quedan, que el nivel de la competición ha subido muchísimo. También es verdad que hay muchos equipos que juegan en Europa. Y el UCAM Murcia ha decidido mantener un bloque que ha funcionado muy bien con Sito Alonso. Habrá que ver el encaje de Brochanski supliendo a Sleva, que es la gran duda, ¿no? Porque Brochanski es un jugador con mucho talento, pero no tiene las características de Sleva. Habría que ver, también viene del Juventud, que no ha hecho una temporada bastante irregular. Habrá que verlo. Y Unicaja, porque está el tema de Osetkowski, que no se ha dado mucho bombo, porque es un tema muy delicado, que es el tema de que podría estar sancionado. Esto provoca que tienes que reforzar la pintura. Se ha marchado al final Augusto César Lima. Te llega Tyson Pérez, que es un buen recambio, la verdad. Y está la duda de Enzosa si sale cedido o no. Entonces, si llega Enzosa sumado al posible refuerzo de Kylian Tilly, que todo parece indicar que va a terminar Unicaja si todo pasa. Si pasa los reconocimientos médicos, como informa Chema de Lucas, pues Unicaja se quedaría en un equipo que no mejora, pero se mantiene con lo que tiene. Sobre todo lo importante de Unicaja es que ha mantenido el juego exterior, que es el que ha funcionado CB. Pero serían estos dos equipos que son los equipos que más se han quedado así. Y luego te diría el Real Madrid. El Real Madrid yo creo que pierde mucho talento, pero también el Madrid tiene que empezar a pensar en una reconstrucción. Pero es verdad que vienes con Shaira también, es que es un melón por abrir a nivel, lo que es a nivel escaparate internacional en Europa. Porque sí, viene de la BT League, viene de hacer 25 puntos, es un jugador muy anotador, muy completo y muy interesante, algo que no estamos muy acostumbrados a ver en equipos top de Euroliga, sobre todo en el Madrid, que sí me busca que el anotador sea un tirador, principalmente, para generar todas esas circunstancias de ser un generador para el resto de los jugadores. Pero veremos el Madrid. También hace falta confirmar el tema de Garuba. El Madrid se queda un poco descolgado porque tiene bajas muy importantes, que son Rudy y Poirier, pero tampoco los han reforzado mal con Ibaka, que es un jugador experimentado, veterano, ha estado muy bien en el Bayern. Yo la sensación que le vi en vivo es que es un jugador que no tiene el físico de antes, pero tiene mucha inteligencia, y lo que puede aportar al Madrid es mucha versatilidad, algo que también necesitan. Y luego jugadores frescos como es Andrés Feliz, que es una buena apuesta, yo creo yo. Después de cómo ha ido su progresión en su carrera en Juventud, saltar a la Euroliga con el Madrid siendo el base suplente de Campazzo, pues va a ser interesante de ver. ¿Cómo llegaste a ser árbitro? Y si tienes alguna anécdota que te haya ocurrido que quieras contarnos, en plan de tu trabajo. El tema de arbitraje es muy sencillo. Yo empecé en un club de baloncesto en San Sebastián. Y lo típico que tenía, pues eso, era infantil de segundo año, si no recuerdo mal, en aquel entonces, yo tenía 13 años. Y lo típico que por suerte en el equipo donde estaba, está al lado de un colegio. Bueno, teníamos como dos zonas, zona más polideportiva de San Sebastián, y luego un colegio que tiene vinculación con ellos. Entonces yo estaba en ese equipo que tenía la vinculación con ese colegio, y obviamente ese colegio pues hace un deporte escolar. Y casualidad que el entrenador me ofreció: oye, ¿queréis arbitrar algún partido por tanto dinero? Tú dile a un chaval de 13, 14 años. Lo primero que te dicen, 10 euros, pues es una cantidad que entra muy bien para la paga, el fin de semana y demás. Me animé, y casualidades de la vida, se dio la circunstancia que había una persona que estaba buscando chavales para arbitrar dentro de la federación, me invitó a hacer un curso, hice ese curso, que eso es muy raro, pero ahora mismo, como trabajamos en Guipúzcoa, sí se está dando estas circunstancias. Y por tema de edades no podía hacer aún el curso federativo porque te pide mínimo de tener 14-15 años, es decir, cadete de primer año. Y al año siguiente, al final me animé con un compañero de equipo y hasta el día de hoy. O sea, al final fue un poco por interés, pero también empecé a meterme un poco en el mundillo por eso, porque, hostia, está bien, gano un poco de dinero, me gusta, puedo compaginarlo mientras juego. En cambio, ya cuando pasas ya a ser metido en la federación, ya cambia mucho el percal, porque ya te implica una implicación que tú quieres, y a medida que me iba gustando, pues me iba animando hasta el día de hoy. Claro. Claro, así como se profesionaliza es lo que pasa. Cuando va más profesional ya
te exigen más. Más que nada es cuando vas avanzando etapas dentro de tu etapa. Lo mismo pasa como jugador. Cuando vas más etapas, al final necesitas más tiempo, más compromiso. Sí. Dentro del mundo del arbitraje, nosotros al final, no solo yo, por lo menos en Guipúzcoa, no tenemos la suerte de pitar 1 o 2 partidos, sino pitamos más partidos, tenemos más franjas, al final somos una provincia muy pequeña donde hay muchísimos equipos, muchos partidos. Si no recuerdo mal, para la provincia que es que hay una distancia de 60 kilómetros, hay 200 partidos en media entre las categorías de mini hasta senior de primera regional. O sea, son muchos partidos. Al fin de cuentas hay que cubrir la competición y obviamente eso lleva a que la gente al final pues tiene que cubrir los partidos y demás. Y yo por suerte pues iba escalando etapas, iba quemando etapas hasta llegar a un punto que cuando llegué a los 18 años me dejaron claro que si quería progresar tenía que dedicarme exclusivamente al arbitraje, no podía estar compaginándolo tanto como entrenador como jugador. Lo puse en balanza, que era lo que más me interesaba deportivamente, y como estaba también con mi aspecto personal y laboral, entre comillas, que era el tema de estudios, dije que esta era una buena opción y hasta el día de hoy, por suerte, después de tomar la decisión de dedicarme exclusivamente, al medio año de la temporada me vinculan a la categoría del País Vasco, que sería la segunda masculina, donde estaba ahí 3 años, y luego ya de ahí subo a Nacional, que he estado hasta el día de hoy 8 temporadas. Claro, es lógico, al buscar un... Quiero decir, al ser más profesional tienes que echarle más tiempo y demás. Pero mi pregunta sería, en plan, también, si has, en plan, alguna anécdota que hayas tenido que sea así graciosa, lo que sea, al plan, en tu trabajo. Graciosa así dentro del arbitraje, hay muchas, obviamente, al final pitas un montón de partidos y te pasan muchas cosas. Claro, por eso. Más gracioso marcar un triple, así que tengo un recuerdo, un partido provincial típico que la gente va a jugar, no va más a competir, sino voy a jugar mi partido de fin de semana, disfrutarlo y ya está. Tropezarte, típico, marcando un triple y parece que estás haciendo la cucaracha. Pues tiene un momento cómico, las cosas como son. Así, pues sería más anecdóticos de caídas o circunstancias que te quedas con diciendo, ¿qué coño me está diciendo este chaval? Pero en general no... Graciosas serán pocas, como tal. Más, yo creo que me quedo yo más que nada, yo los recuerdos que tengo en el arbitraje son al final de momentos de partidos y de compañeros, que es lo que más recuerdo, haber pitado a esta persona, o pitar este partido, o pitar con X compañeros, que al final el arbitraje, aparte de lo que se ve fuera, hay muchas más cosas. Al final el árbitro está solo, trabaja mucho aspecto mental, trabaja muchas cosas que no se ven, y luego también se trabaja mucho el compañerismo. Y eso es muy importante, al final te quedas con las personas, esto es lo mismo como la vida misma. Pues hablando de tu etapa de arbitraje, ¿has arbitrado algún jugador que hayas dicho en un tiempo a la actualidad, has dicho, madre mía, ¿dónde ha llegado? ¿Has tenido algún en 15 años he pitado bastante gente, a tonto, empiezo a pensarlo, pero así nombres que conozcáis, el más cercano para mí, porque he coincidido con él siendo de la misma edad, Darío Brizuela. Por suerte yo con 12 años coincidimos en un campus en el mismo club, porque éramos el mismo club de formación. Un campus que hicimos en Semana Santa, por suerte nos tocó en el mismo equipo, ganamos el torneo, no porque estuviera él, sino porque teníamos una generación, en ese caso, un equipo muy descompensado con el otro, no vamos a matizar en eso, pero lo ganamos y tengo la suerte de haber jugado con él, y luego años más tarde, antes de que se fuera al Estudiantes, le puedo arbitrar un partido amistoso. Eso, para mí, cuando yo ya le he visto en un campeonato de Europa, que le convocan por primera vez, por dentro se le suena porque es una persona que le conoces en persona, aparte de ser un buen jugador, como persona es una maravilla. Y la verdad que te quedas con eso, de decir, joder, mira qué suerte he tenido. Porque luego he tenido suerte de haber ido a Campeonatos de España y haber coincidido con gente que a día de hoy es internacional. De hecho, hemos hablado de uno de ellos, que es Juan Núñez. Yo he tenido la suerte de que el primer Campeonato de España que voy, allá del Mini 2014 selecciones autonómicas, Sí. uno de los partidos más gordos que tuve, por suerte por las designaciones, fue un Madrid-Cataluña, de fase de grupos, que eso es la final anticipada de todas las selecciones autonómicas, Sí, porque claro. Cataluña mayormente son jugadores del Barcelona, pero realmente también tienes jugadores del Juventud, del Manresa y de otros equipos, pues Cornellá y demás. Y luego también tienes el Madrid, que junta la gran parte, el bloque del Real Madrid, pero también tienes jugadores del Estudiantes y del Fuenlabrada y derivados. Entonces, en esa generación, Juan Núñez era mini de primer año y estaba jugando con los segundo año más. Y pude arbitrarle. Y ya de por sí ya se notaba que tenía talento ese chaval. Luego el año siguiente hace uno de los mejores campeonatos de España. No uno de los mejores, pero demostró que era el talento que es. Pegó un pelotazo en ese segundo año que jugó en el mini de segundo año. Jugadores así más actuales, pues Filip Petrusev, que ahora mismo está, si no recuerdo mal, está en Olympiacos. Jugador que ha estado en el Baskonia. Muchos de los canteranos del Baskonia, principalmente, porque el Baskonia al final en etapas formativas salen jugadores y están jugando. Y luego gran parte de los jugadores que están en Guipúzcoa, que están a nivel guipuzcoano, pues obviamente les he pitado desde críos. Claro.
Entrando en el arbitraje, ha hablado de Darío Brizuela, que es un jugador que ha jugado aquí en Unicaja. Le dice la Mamba Vasca, ¿eso es verdad? Lo del apodo salió lo del apodo, ¿Se el apodo que parece él cuenta tanto del. a Kobe o no? Tiene muchas similitudes, es que es su fan. O sea, se le nota mucho en referencias. Y hablando, cuando él va hablando de por qué lo de la Mamba Vasca y todo esto, todo lo que habla, sí, tal cual es. Además era uno de sus jugadores y tú le ves la forma de tirar y todo es idéntico. De hecho, yo, para que os hagáis un chascarrillo que tengo, el último año que yo juego, sus zapatillas que él utilizaba con unas Kobe 5 azules, turquesa eléctrico, él llevaba en el EASO esas zapatillas. Las vi, me enteré que en Donosti había una tienda que había ese modelo en concreto, me las compré para el último año junior. Porque dije, las quiero no por él, sino porque el color de la zapatilla me gustaba mucho. Y casualidad de la vida, pues es una referencia, pero la circunstancia. Y lo de la Mamba Vasca viene por el cachondeo que tiene con. Bueno, tiene la explicación de la anécdota que es de su hermano de Twitter, pero es que tiene muchas similitudes en muchos aspectos. Y luego la forma de jugar en 1 contra 1. Si os fijáis en el último partido de la. Sí, en la fase de grupos, que él hace 17 puntos y que encara medio Canadá, las acciones que le hace encarando es muy cogido de la NBA. Y él tiene muchas referencias. O sea, es que todo lo que dicen de la Mamba Vasca y tal, lo hace. Y aparte que es un jugador que trabaja, o sea, no es un jugador. Sí, claro, sí, nos hemos visto aquí. Claro, yo lo he visto en el campo, claro, porque yo soy de Unicaja y lo he visto. Pero de talento, de referencias y todo, sí hay muchas cosas. Sí, un jugador sí, muy parecido. Y además que tenía a Alberto, que lo escudaba bastante bien. También hay que decirlo. Luego la duda que hay con él es, claro, se habla mucho del Barcelona, de que no se le dio la oportunidad el año pasado. El año pasado estaban también en un año de adaptación, porque es el salto de jugar Unicaja BCL, FL ACB, a pasar a jugar a Euroliga cambia mucho. Sumado a la presión, sumado a jugar en una ciudad grande. Y obviamente no ha sido fácil para él, por la sensación que da. Veremos a ver si con Peñarroya tiene más oportunidades, porque ahora mismo en España, un jugador exterior con las características que él tiene de jugar 1 contra 1, que hay muy pocos, porque realmente hay mucho talento, pero no hay jugadores que exploten esa forma de jugar ofensiva. Si no la explotas, no es que estás matando al talento, estás desaprovechando un jugador que no hay en España ahora mismo. Entonces, veremos si el Barça apuesta un poquito más por él, por lo menos para tener ese recurso en momentos puntuales, si es desde microondas desde el banquillo o dándole minutos desde la titularidad, aunque luego le reduzcas en minutos en otros momentos de partido. Veremos qué puede aportar Peñarroya a que ese jugador rinda a lo que se espera de él. Vale. Y en cuanto nuevamente al tema del Unicaja, ¿qué te ha parecido la reestructuración que ha llevado ahora el equipo? Pues ahora mismo el Unicaja, la verdad, es un equipo que ha mantenido muy bien el bloque. También hay que decir que la temporada del Unicaja, a pesar de que se queda con las pintas en la ACB de haber llegado a esa final, ¿no? Que en Luka Murcia, pues obviamente demostró que fue uno de los mejores equipos de la competición en playoff. Pero la verdad que la temporada de Unicaja es brillante, en cierta medida. Apuestan por el bloque que tienen. La duda es el tema de Osetkowski, que yo creo que no se ha hablado mucho porque también es lo que comentaba antes, es un tema súper delicado y no se ha dado tanto bombo, pero en su momento pues tuvo ese impacto, ¿no? Que se sabe. Y creo que la llegada de Tilly es una apuesta principalmente para poder cubrir esa baja. Yo tengo esa sensación. Aparte que es un fichaje no arriesgado, sino que tienes que darle este chance, pero también hay que pensar que es un jugador que viene de parón, literalmente por el tema de lesiones. Un jugador que tiene mucho talento, que en Europa no ha demostrado tanto porque es el tipo de jugador que saltó prematuramente, con muchos jugadores que vienen ahora de Europa, que tienen talento, les llaman a las puertas a la NBA y ellos deciden, voy a dar el salto, también crezco allí como jugador, también gano más dinero, obviamente, pero lo que pierdes allí es la posibilidad de tener crecimiento como jugador en minutos. También en Europa estás con la misma circunstancia, entonces si lo pones en una balanza, al final el jugador europeo decide más tirar para Estados Unidos. Entonces veremos si Tilly está en óptimas condiciones para competir. Yo creo que sí. Está en buenas manos porque Ivonne Navarro es un gran entrenador, lo ha demostrado con creces en Málaga. Y veremos el tema de Enzosa porque está en duda. Ahora mismo está haciendo la pretemporada, pero se sabe que el jugador iba a estar cedido. Se le ha ofrecido a muchos equipos de primera fe, ha salido a que no. No sé, a mí un sitio que me encajaría, pero claro, Lleida no creo que ande con esa opción. Sería Lleida porque ahora mismo en la ACB es el único equipo que necesita un pivot realmente con ese perfil, que pueda ser suplente, que pueda dar minutos de descanso y que pueda aportar mucho y crecer sobre todo, que es lo que le hace falta. En cuanto a la Liga ACB que te estaba hablando,
¿cuál te parece el peor jugador que hay ahora mismo? Uf, difícil, ¿eh? Peores jugadores, es que decirlo, creo que todos al final se merece la pena. Creo que al final decir a alguien flojo o menos flojo es complicado porque ahora mismo la gran apuesta son, sobre todo lo que más se critica ahora mismo, y creo que es empezar a ver el gran debate, es que a nivel de ACB la apuesta nacional es pobre debido a la exigencia que piden competiciones europeas, que esto abre el debate sobre todo a ACB, y en Primera FEP también pasa, que el producto nacional no se da mucha oportunidad, al final son 4 cupos, en Europa se cierra mucho más la cosa, y eso ya se ve, fijaros un poco en X equipos, que es que apenas tienen jugadores nacionales. Tienen vinculaciones por tema de cupo, formación y demás, pero no se ha puesto el talento nacional, y eso llega a un punto que en España empieza a haber un problema serio, porque al final muchos de los jugadores tienen dos alternativas cuando llegan a los 18 años y vienen de canteras ACB. O saltan a la NCAA Volley a jugar una División 1, o 2, 3, Naya, lo que fuera, para seguir creciendo como jugadores. Seguir ligado con el filial, que esto te puede llevar a jugar en EVA, que no es una mala categoría, pero vas creciendo y ir poco a poco. O quedarte en tu liga y ir escalonando, porque ha habido muchos casos de jugadores que parece que no, pero han terminado llegando a Primera FEP o ACB con 25 años. También es verdad que a día de hoy los jugadores no vienen como antes, de que hay un salto de 18, 19 años. También hemos crecido también en una realidad donde las generaciones anteriores venían muy fuertes, caso de la generación dorada. Ahora estamos viendo, pues igual una un poco más pequeña, pero viene talento que puede dar ese salto. Entonces hay que darle esas oportunidades. Pero jugadores flojos, es que no te voy a decirte así muchos. Te diría que obviamente los jugadores de Primera FEP, que serían de Lleida o de Coruña, sin ir más lejos, sería pues algún jugador que no me sorprende, pero dices, ostras, hay que darle también la oportunidad porque lleva tiempo. Pues por ejemplo, así a bote pronto, Atomán Edadi no ha tenido una temporada completa como tal en ACB, yo le quiero ver, a ver cómo funciona. Alex Font, que tampoco no ha tenido regularidad, verle, teniendo minutos. Así dos jugadores que se me ocurren de esto. Sí, que quizá no sean los peores, pero porque tampoco se le ha dado la oportunidad, quieres decir. Eso es. Luego hay jugadores como tal que dices, bueno, me puede no gustar o... yo le he visto y me deja un poco de dudas, pero en general no te puedo decirte así a alguien y digas, claro. este tío no. Sí. En realidad hay mucha gente que... La diferencia al final entre ACB y FEP no hay tanta diferencia como parece, realmente. Claro, es complicado. Siempre habría que fijarse en los pequeños detalles. Sí, porque al final depende de los recursos que tú necesites, dependes mucho de muchos factores, también el tema de suerte. Esto es al final como pasa en el fútbol, que al final un jugador que dices, pero este tío cómo está en primera división, pero tiene las circunstancias en el momento adecuado, en el momento oportuno, llega, lo demuestra, porque le da la oportunidad, se establece. Y ha pasado muchos casos de jugadores que yo te puedo decirte, ostras, están verdísimo para... Sí, verdísimo, pero ahí está. O sea, yo lo voy a ver más cerca de casa, en Guipúzcoa, que al final tienes talento, pero talento para ACB te queda con muchas dudas. Y se han establecido como jugadores ACB. El ejemplo más práctico de un jugador que se ha establecido y que ahora mismo en Guipúzcoa es un jugadorazo es Xavier Oroz, que ha sido capitán del Guipúzcoa Basket. Un jugador que empezó siendo exterior, cuando llega a senior. Un jugador que se tenía muchas dudas por su lanzamiento, por dónde podía crecer. Por fin le coloca de base y le convierte en ser uno de los mejores bases de Primera FEP actualmente. Aparte que ha ido creciendo, y ha ido madurando, y ahora con la edad que tiene, uno de los jugadores que, vamos, si tienes que elegir entre los mejores bases de la competición, está él. Y era un jugador que al principio de su carrera pues generaba muchas dudas si estaba para el nivel adecuado. Y ha llegado a donde está por trabajo, porque se lo ha merecido y se lo ha currado. Bueno, pues pasamos a un equipo en concreto, al Real Madrid. Y siempre se dice que el próximo que va a llegar a la NBA es Walter Tavares, pero nunca llega. ¿Por qué puede ser? Yo creo que es más que nada hay más factores. Hay más factores que en prensa no se hablan, que cuando conoces un poco el mundillo se nota mucho más, que es el tema familia, tema económico y luego el tema de que está bien establecida en Madrid. Yo creo que es más tema familiar que otra cosa, porque dinero no tienes ningún problema, pero claro, también el reto de jugar en un Madrid donde todos los años vas a jugar por títulos y esa ansia de ganar, no la tienes en la NBA. La NBA es otra forma si llegas a un proyecto que sí vas a competir. Esto creo que lo comentaba Sergio Rodríguez en el último entrevista que he tenido con Drafteados. Lo explicaba muy bien, de que él tuvo ofertas, pero claro, el ansia de querer jugar en el Madrid, el jugar en el Madrid llama mucho la atención.
Yo creo que Walter Tavares tiene aún esa motivación de decir que aún puedo dar mucho más, por eso firma ese último gran contrato que se espera de él, y que en Madrid está muy a gusto también. Tener familia, tener hijos, eso te plantea un poco de decir, oye, prefiero estar más estable en Madrid que, mira, me voy a lo loco, estoy un año y gano. Cambia mucho el percal. Depende también de la oferta, del momento, de lo que te ofrezcan. Porque, por ejemplo, el caso de Sergio Rodríguez cuando va a Filadelfia, que lo explica muy bien, que es un... Sí. le llega la oferta, sí o no. Y lo tienes que Claro. decir ya, y no puedes consultar. Dices, pues sí, me llama, venga, vamos allí, pero va un poco a decir, bueno, que ya voy por otro objetivo. No sé si me explico. Es que depende un poco de eso, depende a qué mentalidad vayas y depende a qué franquicia vayas. No es lo mismo que te Sí, ofrezcan. Por ejemplo, San Antonio, que vayas como mentor de jugador, que te puede llamar la atención, que vas a estar con Popovich, que vas a estar con Wembayama, vale, cambia mucho el percal, a irte, por ejemplo, a Detroit Pistons, donde ahora mismo es un verdadero solar, Sí, no hay nada. o irte a, vamos a suponer, Denver Nuggets con Jokic, que puedes competir por anillos, que cambia mucho el percal. Yo creo que hay Claro. un matiz, porque ahora mismo el Madrid, aparte de Tavares, el otro prospect que puede llamar a la NBA, aparte el nombre de Yabusel, que ahora ha salido mucho bombo, Sí. aparte que ahora deja un tweet un poco intuitivo. Bueno, yo creo que eso va por los juegos, también lo que Claro, es hizo que LeBron. la cosa es que el mercado también funciona mucho en momentos. Es decir, tú Sí, puedes en un claro, momento totalmente. y, ojo, y está pasado, bueno, pasa en todos los deportes, que llega el momento, el hype ahí está ahí, y puede que ese jugador que tiene un poco de hype le explota por lo que sea, y la gente consigue trabajarlo para que pueda tener una buena oferta. Yabusel yo creo que también está jugando un poco la cara que jugó un poquito de Zoña sin ser tan bombo y platillo lo que pasa con Mario Zoña, porque esto yo creo que la prensa le dio demasiado bombo y al final generó mucho ruido, cuando en realidad estamos las cosas un poco más pausadas, porque esto es lo como todo. Desde fuera puede haber mucho ruido, pero igual dentro están las cosas un poco más calmadas. Y Yabusel la verdad que es un jugador que tiene talento para estar en la NBA. Otra cosa es, jugador que pueda estar establecido en un rol. Depende de dónde estés. Es que depende de dónde caigas y depende el entrenador que te dé confianza, etcétera. Es que hay muchos factores. Pero a mí el jugador que más me intriga del Madrid, por ejemplo, no es ninguno de los que han fichado. Es un jugador que viene de la cantera, que es Hugo González. Después de lo que he visto en el europeo, que es un jugador que tiene mucho talento y se le ha comparado mucho con Rudy y no tiene nada que ver con Rudy Fernández. Yo le quiero ver qué minutos se le da, qué crecimiento va, cómo evoluciona y en qué encaje va a terminar jugando, porque al final muchos jugadores terminan siendo un poco especialistas en momentos puntuales. El caso de Rudy, por ejemplo, pasó de ser un tirador en la NBA a ser, bueno, realmente venía de ser una escolta todoterreno a un anotador. En Europa termina siendo defensor y termina siendo un alero polivalente. Hugo González puede hacer de todo. Encima, lo bueno que tiene es que tiene una gran capacidad física que a día de hoy llama mucho la atención. Y aparte que el año que viene le va a sonar el canto de la NBA por el tema de que está metido en los mock drafts. Entonces, yo tengo ganas de verle en ese primer año, con Chus Mateo, cómo crece, cómo evoluciona. Y es el jugador que yo ahora mismo me dices, ¿qué jugador me apetece ver del Madrid? Para mí es él. Para mí es el de los que se han reforzado el Madrid. Aparte de ver a Ibaka, y si se confirma lo Garúa, la unión de Ibaka-Garúa por, vamos a decirlo, profe maestro, porque son dos jugadores que tienen mismas características. La diferencia es que Garúa no tiene tanto tiro como Ibaka cuando ya demostró en su primer año. Ahí está el matiz. Pero puede aprender muchas cosas, entonces puede ir uno detrás de la otra. Si se confirma lo Garúa, porque ahora mismo, a 18 de agosto que estamos grabando Sí. esto, si no recuerdo mal, Sí, aclarando. no se ha confirmado nada, entonces Nada. ahí está la duda. Sí. Y ahora, en cuanto retomando un poco la pregunta anterior que le había mencionado mi compañero Adrián sobre cuál es así el jugador de baloncesto que usted ve peor, nos gustaría preguntarle ahora lo contrario. ¿Cuál crees que es el mejor jugador de baloncesto que hay actualmente? En su opinión, vaya. En ACB. En ACB es complicado. A ver, jugadores que te puedo decirte, jugadores que me parecen un talento descomunal. Así ahora te pronto de fichajes que había en el mercado. Te diría el primero, porque ha pegado mucho salto, es Jen Montero. Tiene mucho talento. Es un jugador nivel NBA. O sea, no lo digo porque es que es esparpajo, juego muy dominicano. Encima en Valencia quiero verlo con Pedro Martínez. Va a ser complicado porque son dos jugadores. Es un jugador muy anárquico, que bola para él y que cree. Y llegas a una estructura con Pedro Martínez, que es un entrenador no muy cuadriculado, pero que si no vas por donde yo voy, vamos a chirriar. Y hay que ver esa unión de las ambas partes, porque obviamente por personalidad, sobre todo, pero es un jugador que me parece un talento descomunal. Obviamente luego el Simeatizas y la Nenis, un jugador que se habla muy poco y este año ya tiene el reconocimiento que se merece.
porque ha sido un jugador que ha estado en diferentes equipos en la ACB y nunca Murcia pega un pelotazo. Pero no es porque llegue el pelotazo, es que es un jugador que lleva año tras año, que está ahí, y sabes que en algún momento va a haber un año que el talento va a pegar un pelotazo y va a hacer números. Bilbao Basket, te voy a resumir por cada equipo, yo creo que es más sencillo, porque así para concretar. Bilbao Basket, así jugador que me llama la atención por talento nacional, Rubén Domínguez, porque le he visto crecer y tengo ganas de ver en su primer año CB como tal, a pesar de que, bueno, ya debutó si no recuerdo, en Estudiantes y demás, pero bueno, Harald Frey es el jugador que llama la atención, viene de la Bundesliga, es un base noruego, muy diferente. Muchos equipos han fichado a la Bundesliga, que ojito con la liga, porque la Bundesliga puede ser una liga muy tranquilamente de liga puente para la ACB. Y luego también, pues obviamente te quedas con Diron Hiller, que es un jugador que tiene mucho talento. En el Madrid, Mario Zonja es el mejor alero de Europa. Tavares es uno de los mejores de Europa. No hace falta decir mucho más. Andorra, si tuviera que decantarme con uno, sería Dumboya, porque viene siendo el fichaje uno de los fichajes sorpresa, porque va a un sitio que también mejora jugar en Eurocup, un buen sitio donde han empezado a explotar jugadores, el caso de Montero, por ejemplo. Va con HDZ, que no es un mal entrenador, sino lo contrario, es muy buen entrenador. Y Dumboya es un jugador que viene con mucho talento, ha estado en la NBA y le falta dar ese salto de decir, oye, soy un jugador que tengo talento y que puedo crecer. Encima Francia necesita jugadores de este perfil, 3-4, que pueden sonar con fuerza para la futura selección en los próximos años. Y luego obviamente pues Tenerife, Peyton Willis, jugador que ha sido lo más llamativo, viene en el Pistoia, jugador que no es muy raro encontrar en Tenerife, porque Tenerife siempre ha sido como muy baloncesto tradicional. Es verdad que tenían aquella el año pasado que daba un poco de versatilidad entre Marcelinho y Shermadini, pero bueno, Peyton Willis les puede dar algo fresco, diferente a lo que suelen tener. Y así pensando, luego tienes del Barça, pues obviamente Kevin Panther. Si tuvieras que decir entre dos jugadores que te quedarías para ver, Mario Zonja por un lado y Kevin Panther. Kevin Panther viene de un año que viene partido muy malo, pero se espera mucho de él y es que es uno de los mejores anotadores de Europa por estadística. O sea, si este jugador en Europa no pega mucho más, pues ojo. Y luego que me falta por decir un tercero, pues el máximo anotador de la Euroliga, que es Marcus Howard, que es fuera de serie. O sea, a nivel ofensivo, es que ver un partido suyo es como ver un partido de Stephen Curry midiendo las distancias. No sabes lo que te puede hacer. O sea, es un jugador que es muy impredecible. Es verdad que todo su juego se basa mucho en carretón, pero es un jugador que, como tenga el momentum, rompe un partido. Rompe un partido, y es que es el tipo de jugador que, claro, aquí hay mucho hype porque hemos visto mucha NBA. Pero es que en Europa han llevado a un Francia, un Turquía, donde los americanos tienen mucho más prestigio y al final se le da mucho valor, porque al final el jugador americano viene para lo que viene, para ser el líder del equipo. Pues mira mucho más. Y yo os digo, es que en Vitoria, por ejemplo, que yo lo tengo cerca, mucha gente va a verle. No va a ver al Baskonia, va a ver a Marcus Howard por el talento que es. Pues mira, ya que estamos hablando de buenos jugadores, mi pregunta sería ¿cuál te parece el mejor jugador de baloncesto, pero ya de cualquier, solo de la Liga CB, de lo que sea, de la historia? Debate simple entre Jordan o LeBron, ¿no? Claro. A ver, esto voy a matizar con matices porque aquí alguno me va a funar aquí ya, de primeras. Seguramente. Pero yo te diría que si tuvieras que elegir al mejor jugador, principalmente por todo lo que ha dado en la carrera, también porque cambia la NBA y porque ha dado saltos al final de la generación que empieza a prosperar la NBA a lo que es la actualmente, se llama Michael Jordan. Pero el jugador que va al final, nos vamos a quedar, y es al final la evolución actual, a medida que vayan creciendo los jugadores y va pasando épocas, los jugadores cada vez son más mejores, son más completos, y el talento en general ha mejorado mucho. No es comparable el talento de los 70, 80 a lo que es ahora, y comparar generaciones y épocas son muy diferentes. Pero si tuviera que cantarme por el mejor jugador que yo he podido ver, es LeBron James, por la versatilidad que tiene. Es verdad que luego comparas en algunos casos muy diferente, pero sobre todo la constancia en toda su carrera, en 22 años, siempre se ha mantenido en la top elite. A pesar de que sus primeros años son un poco por debajo, pero es normal, al final tiene 18 años. Pero cuando llega al punto de su prime, hasta el día de hoy en la NBA, es una evolución. Y le faltaba en FIBA eso que no había demostrado en 2008 y en 2012. También es verdad que eran equipos muy diferentes. En 2008 realmente el verdadero líder lo demuestra Kobe Bryant. Por todo, bueno, si veis el documental de Redention lo cuentan muy bien, pero al final él mismo hace su redención para ser el líder de la selección de Estados Unidos. En 2012 yo creo que es más el bloque de talento que hay, porque posiblemente la selección de 2012 junto a la del Dream Team del 92 son las dos mejores selecciones que ha tenido Estados Unidos en su historia. Así de sencillo.
Y la de este año, solo se puede decir que, aunque lo han denominado ya como All Team, no, los Avengers NBA, o Sí. Avengers Team, que eso es la denominación que tenía LeBron, uno me muestra ser el líder, que es LeBron. Kevin Durant, el asesino en silencio, bueno, lo explica en su mote, bueno, en su nick de Twitter. Y Stephen Curry demuestra que le faltaba ese oro olímpico para culminar esa duda existencial entre Curry y Magic Johnson, ¿no? En el puesto de base. Entonces, ya con eso y con las dos actuaciones que hace la final, es que el que entra mucho el fanatismo. Pero si tuviera que decantarme en algún jugador concreto, si me decís mejor jugador de la historia, para mí LeBron, pero entiendo el que me diga Jordan, entiendo el que me diga Kobe, entiendo el que me diga Will Chamberlain, o sea, entiendo todos los partidos, pero es que no se puede comparar ningún jugador con otro. Es que comparar Sí. uno con otro estamos al final faltando el respeto al jugador, uno, y dos, a la época, porque no son épocas comparables. No puedes comparar a Will Chamberlain en el 60 cuando es un jugador fuera de su generación, entre comillas, porque se sale de lo habitual, Sí, sí. a comparar LeBron James si sería un buen jugador en los 90 o Kobe Bryant si sería buen jugador actualmente. Es que no. Estos debates está bien comentarlos, pero al final entras en un debate de decir, entras por fanatismo. Y muchas de las opiniones de que hablamos de Jordan y Kobe pasa eso, que al final es que Jordan tiene 6 anillos, ha ganado de 6. Ya, pero tienes que mirar estadísticamente todo y es que es muy difícil comparar uno con otro. Claro. Sí, es muy difícil. Pues siguiendo hablando del Rey, ahora tenemos el tema de actualidad que es Bronny ha entrado en la liga, Sí, ha entrado como ha entrado, pin número 55. Hemos visto en la Summer League un inicio bastante malo, luego ha remontado, pero yo creo que ¿Para ti es tan interrogante o puede ser la sorpresa? es un jugador por hacer, mi opinión. Bronny James viene del hype, obviamente, del padre, del nombre del padre, es que es normal. Claro. Y la expectación que tenía es que, para que os hagáis una idea, segunda ronda del draft, después de lo que han hecho este año a nivel televisivo, que ha sido, bajo mi opinión, una cagada. La gracia del draft de la NBA era, empieza a las 2 de la mañana, empiezan los primeros picks, primera ronda muy bien. La segunda ronda es, directamente ya estás desfasado, porque son 4 o 5 de la mañana, no aguanta ni el sueño. Ya vas, pues, si tengo algo de refrigerio, pues me ha hecho la risa por la segunda nombre, porque salen nombres inusuales, ¿no? Jugadores que pueden salir, pues dices, ¿este dónde lo han sacado? Pero ahí está la gracia del mock draft. Y que este año lo han hecho al revés, que la segunda ronda pierde el hype, entre comillas, y el único hype que había era a ver dónde caía Bronny James, que todo el mundo sabía, va a caer en los Lakers. Lo sabemos todo el mundo, pero había esa incertidumbre. Y que lo más visto en la noche del draft fue el pick de Bronny James, que fue ya el final del draft. La NBA lo montó bien televisivamente porque es puro marketing, pero a su vez pierde la esencia de lo que, claro, la gente está acostumbrada a ver, la nostalgia, la esencia y ese tipo de cosas. A mí Bronny James, matizo otra vez el dato, es un jugador todavía por hacer. Mi opinión es que se ha precipitado un poco bastante, el haber dado el salto a la NBA. Podría haberse quedado un año más en South Carolina porque no ha tenido tiempo debido al problema que tuvo cardíaco, que eso le retrasó en su inicio de su temporada en NCAA. Lo poco que se ha visto también que es freshman, no es el típico jugador que dices, jugador joven, te vamos a dar todas las riendas sueltas del equipo del programa y haz lo que quieras con el programa. Le faltaba tiempo, yo creo que le hubiera dado 1 o 2 años más, le hubiera ayudado un poquito más a crecer. Y es lo que le va a faltar en la NBA. Yo creo que va a estar bien asesorado, bien arropado en los Lakers porque tienes al padre que tienes, la franquicia le va a dar, no las riendas, pero le va a dar facilidades para que el jugador crezca y obviamente que la gente no se espere que Bronny James juegue de titular en el primer partido No. y además es muy probable que lo veamos en la Liga de Desarrollo y es normal. Otra cosa es que la gente tiene la expectación de, por ser el hijo de LeBron James, tienes que ser el mejor jugador de la historia. No, hijo mío, tiene una carrera, hay que darle paciencia, a ver cómo evoluciona. Es un jugador que ha demostrado que en toda su etapa high school en NCAA ha mejorado mucho en defensa, que puede ser un rol un poco más defensivo y se le ha comparado mucho que podía tener ese rol, entre comillas, midiendo las distancias con Derrick White, que era la comparativa real, y él mismo lo decía, que podía ser un jugador de ese perfil y tener una carrera digna de NBA, pero hay que darle tiempo. Y obviamente el problema de él es la expectativa y la presión. Yo creo que lo tiene más difícil que muchos jugadores. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser vienes de la sombra de y la gente espera mucho de él. Pero para mí es un jugador que todavía necesita crecimiento y que hay que tener paciencia. Y si llega la circunstancia de que termina jugando en Europa, tampoco es el fin del mundo. Hay jugadores que no han empezado en la NBA, puedes terminar en Europa, crecer en Europa, volver a la NBA. Que no pasa nada. Al final, la realidad entre el baloncesto europeo y el baloncesto americano tampoco no es tan grande. Bueno, cada vez es más pequeño y midiendo distancias. Yo creo que va a llegar a un punto que no hay diferencias.
simplemente que hay más diferencias a nivel técnico-táctico, es decir, que jugadores son más formados técnicamente o tienen más lectura a nivel táctico, y eso se nota mucho en un jugador europeo. A nivel americano se prioriza mucho más el tema físico y es visible, es ver partidos en NCAA. Sí, jugadores saben hacer el corte de UCLA, sistemas, patapín, patapán, pero la mitad de ellos, al final, todos los juegos de concepto se basa al final en un 2-para-2 con un bloqueo simple. Saliendo al bloqueo para abrir, para tirar o para dar la continuación. Y no llega a ver ni contarte los bloqueos. Y el jugador genera al final buscando unos contra unos o dos contra dos. Y luego cantan sus. Ya está. Es que no tiene mucho más el baloncesto general. Entonces llegamos a un mundo de dos. Se están formando. Igual el problema es que no se está trabajando otras facetas del juego o estamos queriendo potenciar una cosa y el resto nos estamos olvidando. Que esto ya es un debate generacional de qué está pasando en el baloncesto general en todos aspectos a nivel formativo. Eso ya es un debate muy amplio. Pero a la pregunta de lo de Bronny James, es un jugador que necesita tiempo, hay que tener paciencia con él. Y veremos. Su primer año tendrá el hype el primer partido. Obviamente que todo el mundo querrá ver a Bronny con su padre. Tendrá la imagen LeBron, obviamente, que será el jugador. Y si mete ya el primer partido, juega Bronny con LeBron y Bronny mete la primera canasta, pues obviamente la imagen es icónica, pero hasta ahí. Que la gente no espere mucho de él. Yo creo que es un jugador que me apetecerá más verlo en la Liga de Desarrollo y cómo crece y va evolucionando que mucho más. Pero claro, la gente no se va a acordar o no va a querer ver un partido de la Liga de Desarrollo. Aunque la NBA lo puede montar también, de que va a generar muchas visitas. Claro. En cuanto volviendo otra vez al tema de jugadores de baloncesto, ¿quién crees que pueda llegar a ser la próxima promesa de baloncesto en España? En España. Sí. En España actualmente lo más... Hablando ya de jugadores que van a dar la siguiente camada, el siguiente salto de España, hay muchos porque en España se está trabajando en la estructura de Golden Boys. Y hay diferentes nombres. Mirando así por puesto, jugadores que a mí me llaman la atención. Hay un jugador que no se habla mucho. Y el año pasado ya estuvo, creo, en la órbita de la Golden Boys, es Conrad Martínez. Este chico viene del Juventud, ha estado jugando en Arizona, en la NCAA. Y es el típico base que... Es el base que hace falta o que no es muy visible. Porque, por ejemplo, sin quitar el mérito a Juan Núñez, que obviamente si tienes que decir un base, metería a Juan Núñez, ¿no? Pero Conrad Martínez es un jugador que en Juventud, en toda su etapa formativa, ha sido un jugador de mucha sangre fría. Jugador muy de momentos decisivos, muy estilo Jul, pero es un jugador que llega a los momentos calientes y está él. Y aparece y tiene su mano, y en Juventud lo ha demostrado. Y en Arizona está creciendo poco a poco. Yo creo que no sé si terminará haciendo su carrera universitaria completa. Y vendrá obviamente bien, porque al final gana a nivel personal con una carrera una carrera académica, que le viene bien para cuando deje el baloncesto poder trabajar. Y aparte, haber jugado en uno de los mejores programas de Estados Unidos, que es Arizona, y crecer como jugador. Llegar con 22 años a ver a nivel profesional, pues puede dar muchos saltos a jugar en Primera FEP o ACB, pero es un jugador que si el chat sigue creciendo y evolucionando, aparte que es verdad que no voy a matizar luego el tema de selecciones, porque el tema de selecciones a nivel masculino este año se abre para un debate bastante también grande. Es un jugador que tiene que crecer mucho. Luego de escoltas tienes a Hugo González y Rubén Domínguez, que son dos jugadores talentosos. A mí el jugador que más hype de los que hay sería él a nivel exterior. Y luego ya por matizar dentro de la pintura, los dos más llamativos pues obviamente serían Izan Almansa y Adaimara. Adaimara por el estereotipo físico que nos recuerda mucho al Pau Gasol en concreto, pero es un jugador que hay que verle núcleo este segundo año. Para mí yo creo que no sé qué ha pasado, por qué no ha tomado la decisión de cambiar el transfer de UCLA a otra universidad para que tuviera más oportunidades deportivamente, porque no le fue bien el tema de UCLA con el entrenador. Fue un año bastante muy complicado. Y Massa es un prospect realidad. Habrá que ver si en Australia logra florecer lo que no ha podido hacer en la Liga de Desarrollo en la Ignite. Bueno, en la Ignite en este caso. Habrá que verle, porque en Australia es verdad que está siendo una liga muy competitiva, el nivel ha mejorado mucho, los jugadores están creciendo mucho más, encima es un programa también relacionado muy al estilo, pero dando más potencia al jugador joven. Entonces hay que ver cómo evoluciona Izan Almansa. Yo tengo confianza de que puede crecer mucho más, porque es el jugador más real a que pueda a tener hueco en la NBA como jugador de rotación. Vale, pues vamos a salir un momentito del tema de los jugadores y tal, y quiero hacerte una pregunta que viene siendo que ¿qué le parece los precios tan, que si se podría decir, abusivos para poder ver este tipo de partidos, ¿no? Porque me refiero, por ejemplo, las plataformas estas tipo y todas estas cosas que tienes que pagar casi 100 euros para ver la liga y todas estas cosas. Yo creo que al final es que no se apuesta realmente desde alguien público, las instituciones públicas,
por apostar por el deporte. Se ha visto reflejado en los Juegos Olímpicos, que algo se critica mucho, y la Eurocopa. Desde que la gente no ve el fútbol. La gente no consume. Realmente, si miran las audiencias en la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, las audiencias suben cuando es público. Entonces, está claro cuál es el problema del asunto, que la gente no quiere pagar por ver un producto. Y si le pones un precio que calidad de precio no lo puede asumir, sumado a muchos temas, que esto ya hablaremos a un debate más social, donde tienes problemas para poder pagar el piso, problemas para pagar la compra de la semana, la luz, el agua, el gas. Ya lo último que miras es el tema de televisión, Claro. que al final es un ocio. El problema es que el poder adquisitivo realmente está, tu sueldo se mantiene, pero los gastos suben. Lo suyo sería que si esto sube, yo también subo. Que esto pasa en Europa. En Europa la calidad de vida sí es muy cara, tal, pero claro, comparas que el sueldo medio de otro país es mucho más elevado, también los gastos suben. Es que va todo relacionado. Si no lo relacionas, tienes un problema. Alguien se está beneficiando. Aquí hay que ver quién se beneficia y por qué las cosas no están cambiando. Pero realmente que entro en la matiz de que me parece abusivo que tengas que pagar una barbaridad directamente al mes o al año para ver algo que podría ser público, con buena calidad de imagen y sin ningún tipo de problemas. Pero es verdad que al final el servicio privado lo que te garantiza a las instituciones deportivas es más ingresos televisivos. Porque al final la oferta, el contrato que te ofrecen es mucho más mayor y llama mucho más la atención. Eso es lo que tienen que estructurar un poco. Y luego, aparte, el reparto a todos los equipos. Es lo mismo unos que otros. En otras ligas se reparte. Y aquí en España somos un poco la rara avis en general de todos los países. Porque se benefician dos y el resto se lleva menos el pastel. Entonces, es un poco incongruente. Lo hablo a nivel futbolístico porque es donde más interés llama la atención. Porque es al final el deporte que más interés genera. Esto también, justo con el tema de los precios abusivos, podemos añadir el debate que se ha generado también esta semana. De Jimeno, por ejemplo, que es jugador de 3x3. Joder, ya los Juegos Olímpicos, todo el mundo hablamos de deportes, tiro con arco, cualquier deporte que no conoce el mundo, llega la semana después de los Juegos Olímpicos, lo primero que se habla es fútbol. Pero porque es lo que más se vende. ¿Por qué no se habla de otros deportes? ¿Hay demanda? ¿Realmente? Este es el debate que yo abro. ¿Hay demanda realmente? Sí hay demanda, pero el que lo ve se busca la vida. Y no sé, y se busca la vida de una manera pues que no es la más coherente ni la más bonita, pero la intenta hacer. Entonces, lo suyo sería que le dieran más valor a otros deportes y que se les diera respeto. Pues sí, desde para empezar, respeto tendrían que dar la institución pública. Es decir, si hablamos de institución pública, televisión pública. Si Teledeporte emite un partido de baloncesto, como es el caso de baloncesto femenino, que suele darse mucho caso en Liga Femenina, y que el primer partido que hay de Liga, que es el único que emites en la semana, y lo echas con retraso porque hay cualquier historia, y no lo emites al instante y tienes que verlo casi repetido el partido, que pasa muchas veces, o verlo por la aplicación, es que estás faltando el respeto a la competición. No sé si me explico. Sí, totalmente. Que tiene como si no fuera nada, como si fuera un programa de entretenimiento y ya está. No miran más allá. Sí, pero también es eso, que al final no... Entiendo que dan valor a algunas cosas, pero otras dices, joder, pero si tienes contratado algo que está dando un dinero y que si quieres dar prestigio a que sea una liga conocida, que todo el mundo esto, joder, dale un poco de valor. En general. Porque ahora mismo el debate que en baloncesto se abre es el tema del 3x3, después de lo que ha habido, que esto es se puede comentar, pero el tema de la plata olímpica que ha habido en España no es que vaya a dar un boom que todo el mundo espera que sea como París, como Japón 2006, que cuando España logra el oro olímpico, el oro mundial, pega un boom en el baloncesto increíble, porque realmente el baloncesto era un deporte minoritario en todos aspectos en la época del 2000. Tú preguntas en cualquier lado, baloncesto, si depende de qué ciudad seas, por ejemplo, Málaga, por ejemplo, que el Unicaja tiene mucho prestigio, sí, pero en ciudades donde el fútbol prioriza más que el baloncesto, no. Entonces, cuando llega el 2006, España logra el oro olímpico, mucho chaval se quería ser jugador de baloncesto. Y hubo un boom importante. Y eso se vio en España. Se dio más demanda, se le dio más visibilidad. La NBA ganó audiencia. Inclusive, por lo menos en España. Ostras, ya, ahora me suena quién es Pau Gasol, quién es Sergio Rodríguez, quién es Rudy Fernández. Empezaron a sonar. Y era por la demanda. Gracias a eso. Pero no es, en este caso con el tema del 3x3 no va a pasar. Pero sí se les va a dar más visibilidad y más conciencia de que es una modalidad nueva, atractiva
para la gente joven ya llama la atención. Lo que ha dado es visibilidad a la modalidad, que esto es muy importante, que es lo que necesitaba España realmente, dar visibilidad. Y aparte, a nivel deportivo ha evolucionado en este último año. Este verano, por ejemplo, la cantidad de equipos españoles que han ido en diferentes World Tours, que es el torneo, la liga más importante, o vamos a decirlo, dentro de los torneos que tienes en FIBA, estamos al nivel de lo más tocho que hay. Que estén equipos españoles compitiendo de tú a gente que compite profesionalmente en tema del 3x3, cuando en el 3x3 realmente profesionales hay muy pocos, o con los dedos en la mano, o en el 3x3 y poquito más. El resto de jugadoras no voy a hablar porque es inviable a nivel femenino. Ninguna jugadora que haya a nivel femenino juega profesionalmente. O sea, juega profesionalmente en 5x5, en ligas. Durante el tema de verano juegan 3x3. Y son plata olímpica. Y es potencia. Y los jugadores que vienen por detrás van mejorando. Y España va poco a poco. A nivel de chicos también. Y están compitiendo de tú a tú. O sea que la FE también tiene que empezar a pensar de que esa modalidad puede coger mucho auge. Tienen que darle una vuelta de tuerca a muchas cosas, a estructurar, a darle más potencia para que esa modalidad tenga una potencia y al final no tenga la gente la intención de, bueno, voy a jugar 5x5. No, tienes 3x3. Tienes otra modalidad y que puede ser a nivel profesional. Y de hecho, en países que ya están obviamente concentrados en el tema del 3x3 es porque lo han potenciado, se genera mucho ingreso. Países que es verdad que el 5x5 no existe. Mongolia, por ejemplo. Filipinas. Filipinas sí tiene, pero no tiene tanta visibilidad que el 5x5. Los países asiáticos, sobre todo. También porque en invierno son buenos sitios para jugar, por ejemplo, en noviembre, diciembre, porque ahí no hace tanto calor como tal, pero hace buena temperatura y hace un clima asequible para cualquier jugador. Y tiene mucho bombo y sobre todo recursos económicos. Totalmente. Y hablando un poco de la NBA, Ujú. los partidos que se trae ese partido, siempre ese gran partido se trae siempre a París. Y siempre tengo esa pregunta de ¿por qué no en el Wizzing? Nunca se ha hecho. Yo creo que más que el Wi-Fi será en el Bernabéu. Al final yo creo que la NBA sabe perfectamente la expansión que puede haber en Europa, que hay mucha demanda. Es verdad que París atrae mucho porque al final es más si vamos a mirar en Europa es más centrado en Londres en Europa. Claro. Ellos probaban en Londres, pero en Londres se tienen que dar cuenta que no hay mucha cultura de baloncesto. En cambio en París sí. Y ahora mismo con la opción que tiene Wembanyama, que ahora mismo es dentro del baloncesto europeo, si quitas a Doncic y Jokic, que son dos alienígenas, entre comillas, el tercer alienígena en Europa es Wembanyama por la característica de jugador que tienes, hacer vamos a decir, el Eurogames o el Paris Eurogames, que juegas al final contra Indiana Pacers, si no recuerdo mal, 2 fechas Sí. en París, es una maravilla para el espectador y para el público. Aparte, yo creo que traen muchas veces jugar 2 equipos que al final puedan atraer a la gente. Y es complicado al final porque tienes que cuadrar el calendario televisivo, que cuadre un poco todo, fechas y tal. Pero tarde o temprano termina llegando en España. Depende si al final ellos quieren tener entradas fáciles y demanda. Yo creo que si tuvieras, por ejemplo, un caso español, pues vamos a suponer, como se dio el caso con Pau Gasol, cuando hicieron la gira europea sí hubo una demanda de jugar en España. Pues cuando hicieron los partidos amistosos contra el Madrid, contra el Barça, que vino Filadelfia, vino Oklahoma, vino Dallas, vino mogollón de franquicias y ahí se metió una inversión económica y obviamente ellos ven como una buena expansión para vender el producto, acercar más el producto y aparte dar un poco la visibilidad de lo que es un espectáculo NBA. Que eso es lo más importante, que al aficionado medio que no se puede permitir el lujo de marcharse a Estados Unidos porque al final el viaje cuesta lo que cuesta, le puede dar esa experiencia como tal, que es lo bueno que tienen los Europe Games. ¿Qué pasará? Yo creo que sí, porque al final se están acercando, han hecho el cambio de Londres a París. Depende del ayuntamiento, depende de las instituciones si quieren promocionarlo, pero yo creo que teniendo ahora la opción del Bernabéu, ahora como la opción de que tenían el pabellón o el campo preparado para poder llevarlo a una cancha de baloncesto, se podría hacer. De hecho, es que yo creo que tarde o temprano terminarán jugando en el Bernabéu sin ningún problema. Sí, totalmente. Porque, claro, el verano pasado fue, creo, que vino aquí a Madrid Dallas y Luka Doncic. Eso es. Y tuvo bastante expectación contra el Madrid, sí, claro. Porque principalmente realmente venía para el homenaje. Venía como tal, porque quería hacer el Madrid le quería hacer un homenaje. Él juega no llega en el primer cuarto, que claro, yo soy un aficionado que quiero ver a Dallas. Me viene Kyrie Irving, me viene Luka Doncic. Son los jugadores que quiero pago la entrada para ellos. Irving no juega por lesión. Vale, empezamos bien. Doncic se juega un cuarto, si es verdad que hace un cuarto de locura. Y dices, para esto voy a. Sí. Claro, para el aficionado le duele. La gracia es que, joder, que jueguen.
Ya, pero hay que entender que ellos vienen de pretemporada. Es que es muy Claro. diferente. No es lo mismo. También las partidas de Euroleague vienen un poco trampa también, porque pasa un poco lo mismo. Mes de enero. Mes de enero es la semana, el mes previo al All-Star. Muchos de los estrellas ya están diciendo, a ver, tenemos ahora una norma que no podemos descansar porque no salen las narices, pero no estoy jugando a la misma intensidad. ¿Por qué? Porque si me rompo, adiós All-Star, que eso para el jugador es una ilusión jugar un All-Star, queremos o no. Aunque no es el mismo prestigio que hace otros años, porque a nivel competitivo te lo Sí. llevas mucho más serio, pero al final es un lujo ser un All-Star, que al final es, todo el mundo sueña con jugar con los mejores. Pues lesionarte ahí, pues imagínate un Miami. Si ya no tocado, Claro, totalmente. a ver, jugar el partido con restricción de minutos por jugar lo que es, porque al final esto es como todo, entran muchos más factores. El tema marketing, oye, que tenemos que ver, hay gente que paga entradas por ti, vas a jugar infiltrado. Es que estas son las cosas que no se hablan, que no salen en público, Claro, pero claro. realmente es deducción. O sea, a fin de cuentas, es decir, este jugador tendrá restricción por algo, o no va va a jugar un cuarto por esto. Pues lo mismo le pasaría cuando fue Doncic. Pero es verdad que tiene mucha expectación. Aparte, movieron muy bien a nivel marketing por parte de Dallas, vender muy bien lo que es el equipo y la franquicia. También es una franquicia que tiene mucha. Es muy conocida, o sea, tiene mucho valor en Europa en general, porque es jugó Sí. Dirk Nowitzki y también el anillo que los dos finales que juegan son recientes para el aficionado europeo, la del 2006 y la del 2011. Bueno, y también la de este año. Entonces, el aficionado que quiere o es de Dallas Mavericks, pues obviamente se le vendió muy bien el producto. En cuanto al Barça, ¿lo ves como candidato para ganar la liga con los refuerzos que lleva actualmente? Sí, sí, tal cual. Es que no. Es que el que diga que el Barça no se ha reforzado bien del tema, no entiende. No entiende un poco de las circunstancias. Yo creo que el Barça lo bueno que ha hecho este año es eso, que han sabido reforzar lo que necesitaban. Vale, se me marcha Jokubaitis, que se quiere salir porque no está conforme, ha sido un proyecto que no ha funcionado. Lastimosamente se va a Maccabi. Vale. ¿Qué base me busco? Pues un base que sea más un organizador, pero a la vez un generador. Detrás Juan Núñez. Perfecto. ¿Qué me hace falta? ¿Qué problema tengo esta temporada pasada? Que el Barça no funcionaba. El Barça, el problema que tenía, principalmente, se le llama defensa. Pero necesitaban en momentos puntuales un jugador que bola para mí y ataco. Desde fuera no lo tenían. El único que lo tenía era la Provitola, pero la Provitola no es el jugador que te va a generar 25 puntos y medio por partido. Kevin Vander sí. Ahí lo traes. Justin Anderson, que se ha criticado mucho su fichaje por la aportación que te puede dar. Para mí es un jugador muy polivalente para el puesto de defensa. Y da un rol que no tenías con Nikola Kalinic. Vale. Si le sumas que Demsar le metes en dinámica para que vaya creciendo. Es un jugador joven y que puede ser un jugador en momentos útiles. Útil, aparte que tiene 18 años todavía. Te traes a Chimecio, eso que yo creo que es una apuesta que puede ser bien. Jugador que es un 4-5 híbrido, es un perfil que necesitas, que tiene tiro, que puede abrir el campo para que Besser y Hernán Gómez pueden crecer. Bien, perfecto. Y luego yo estoy que todo el mundo lo habla como el anti-Tavares, pero para mí no es un anti-Tavares. El que ha visto a Yusufa Fall en Baskonia o en Asbel verá que es un jugador que en ataque va a aportar mucho, pero en defensa no es una octava maravilla, no es un jugador súper intimidante, pero es que tiene 2.22, que es el jugador más alto de la historia del Barcelona en haber jugado con el Barça. Pero es un jugador que va a aportar cosas que van a ayudar mucho y sobre todo da fondo de armario, que es lo que necesita también un poco el Barcelona. Si lo miras desde otro punto, sumado a los jugadores que tienes, el Barcelona tiene un equipo muy bueno. Y que va a estar entre los mejores. Pero es verdad que este año compites. Si empiezas a mirar por Euroliga y miramos punto por punto, tienes al Panathinaikos, que realmente el fichaje más destacado es el de Lorenzo Brown. A expensas de un posible fichaje de un juego interior, pero yo creo que necesitas. Mónaco yo no lo mataría mucho porque Mónaco ha hecho bastantes cambios y no me genera muchas dudas. Olympiacos sería el otro equipo a temer mucho porque Olympiacos viene con el fichaje de Sasha Zinkov, viene a haber sido el MVP en su día de Olympiacos, viene de la NBA y Olympiacos, que ya sonó, siempre es un equipo que compite muy bien en Europa. Fenerbahce más de lo mismo. Fenerbahce, de hecho, yo creo que se ha reforzado, es de los mejores equipos que se ha reforzado en la Euroliga. Bonzi Colson, Wade Baldwin, Devon Hall, jugadores experimentados. Tras a Nicolomelli, que viene del Milano. Es verdad que no viene en su prime, pero viene para coger ese punto de ser titular y tener peso en el equipo. Es verdad que Milano no lo tenía, pero Milán tienes mucho overbooking de jugadores con esto de Messina. Pues bueno, ahí tienes tres equipos que van a competir y luego tienes el EFES. El EFES yo creo que se han movido en el mercado
de lo mejor, porque han traído 2 jugadores NBA que el que siga el que siga ese jugador pues muy bien, que es Jordan Nwora, que es un jugador nigeriano que en Europa puede explotar. Está Leñoso, es un jugador veterano para que ver su adaptación. Poirier siendo titular, yo empezaría a preocuparme, porque va a ser uno de los mejores indios de la competición, porque se ha demostrado en el Madrid cuando tiene minutos, protagonismo, es un jugador muy bueno. El único problema que tiene es que se le vaya la pinza con las faltas. Y Roland Smith, que es un jugador de rotación. A partir de ahí, la duda va a estar también en Belgrado, Milán, porque Milán siempre hace un proyecto muy bueno de buenos jugadores, se refuerza muy bien, pero luego el encaje no termina funcionando porque tienes a Tony Messina, tienes a Obradovic, y hay que ver el jugador que encaje con el proyecto y que luego rindan. Y ha pasado, por ejemplo, Partizan, que tenía muy buen proyecto la temporada pasada, pero no terminó de funcionar. Este año se han desmantelado medio equipo. Entonces empiezas un poco de cero. Y luego ya poquito más, porque el resto de equipos van a ser equipos que no van a estar en la zona de play-in o zona baja de la tabla. Entonces, yo creo que sí va a estar al final entre los 5 o 6 equipos que va a estar compitiendo por la Euroliga, al igual que el Madrid. Pues bueno, pues sigo un poco por la misma línea, una pregunta un poco tirando de casa, de Unicaja. Mi pregunta siempre ha sido si Alberto Díaz, uno de los mejores defensores de la liga, podría llegar algún momento a la NBA, aunque es un poco imposible, pero no sé si podría, si no es posible. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil, aparte que es un jugador que tiene un pequeño punto débil, que es el tema del tiro. No es un tiro muy regular, es verdad que tiene tiro, pero no es un jugador muy, vamos a decirlo, Mejorado generador. ahora también. El problema de los bases actualmente es que si no eres un jugador con un tiro muy fiable y muy eficaz de ese porcentaje de 3, en la NBA estás muy muerto. Es que potencian mucho, y hablando hasta con gente que pueda estar vinculada a que te puedan ayudar para ir a cualquier universidad norteamericana, el base tiene que ser, obviamente en Europa saben que es un organizador, pero es que aparte tienes que saber tirar. Si es que no anotas, estás bastante fastidiado. Puedes ser muy buen defensor, tener un buen rol, pero claro, si tú empiezas a mirar jugadores defensivos del puesto de base, son todos muchos free and Ds, es decir, que son jugadores que son organizadores, defensores, pero cuando tengo el balón para tirar, la voy a enchufar. Ejemplo, claro. Caruso, por ejemplo, si es un jugador que sabe generar con bote, pero es un jugador que tiene buena mano de 3. Y es uno de los mejores defensores de la liga y es un base de élite. Pat Beverly le pasa lo mismo. No es que era un antiador, pero el que tiraba, pues podía meterlo. No tenía un mal porcentaje, algo descomunal, pero bueno, había jugadores muy concretos que se ganan por eso. Y luego, aparte, por ser muy especialista. Pero claro, la diferencia de que llegue Alberto Díaz, ya también con la edad que tiene, es muy complicado. Y aparte, yo creo que está muy establecido en Málaga. Al final, jugador de la casa, jugador que está muy establecido, y yo creo que el éxito que él tiene y el lujo que él tiene, el poder haber ganado una Copa del Rey con el Unicaja de Málaga, que claro, sí, nadie. Claro, además de la Champions conseguida esta temporada, que ha sido una cosa, yo creo que le falta ya lo que sería la Liga, que este año se nos escapó. Pero la cosa es que con Unicaja se habla mucho, después de ganar la BCL se habló de la posibilidad de jugar Eurocup, pero claro, desde la presidencia ellos no lo ven claro, porque no sale rentable en ese aspecto. Porque claro, a nivel competitivo, a la Unicaja le daría un salto más, obviamente le metes un poco más de inversión, pero no lo ven rentable. Yo creo que es lo que les falta, porque dices, con Unicaja lo que le falta es poco a poco volver a lo que todo el mundo ha recordado, la época gloriosa de Unicaja, jugando Euroliga o Eurocup y consiguiendo bien, pero claro, la gente no se acuerda tampoco que antes de llegar a la BCL has estado pasando por Eurocup, pasando a los años muy malos, años muy regulares, y que la gente está descontenta, aparte por el tema deportivo. A mí económicamente no te salía nada rentable. En cambio, llegar a la BCL, pues cuadran bien las cuentas, ellos están bien deportivamente, y es que pueden competir. ¿Qué les falta pues ahora en ACB? Pues ver si es verdaderamente, después de la temporada pasada, que ya ha empezado a ser, llevan 2 años, ostras, que pueden ser la alternativa, a ver si ya van a ser la alternativa real, y que cuando llegue el momento de la verdad, que son los playoffs, más que la liga regular, llegar ahí. Que es la pena que les faltó el año pasado. Se encontraron con unas revelaciones de la competición, que fue un Murcia, que esto pasa. Al final, lo bueno que tienen los playoffs es que como estés en un estado de forma y en un momento puntual y tengas los 2 días tontos, te puedes mandar un equipo a casa. Claro, que acabemos líderes esta temporada, pero claro, aquí no vale claro, para la gente, claro, se ha dado la sensación de que llega la Copa del Rey, Unicaja ha sido líder, tal. Copa del Rey, la final, ¿quién la juega? Los 2 de siempre. Sí.
Llega. Y eso que el Barça venía de una primera vuelta bastante mala. Playoff, Unicaja primero. Sorprende al Madrid. O sea, que le está ganando al Madrid. Llega a cuartos, vale, pasamos. Llega a semifinales y dices, UCAM Murcia. Dice, el sueño de todo aficionado, de todo equipo. Claro, que no quiere ver ni al Barça ni al Madrid de las narices, porque estaban ya cansados de ver la típica final de toda la vida. Sí, siempre. Se encuentra con la circunstancia de que el UCAM Murcia sorprende a un Valencia Basket, que Valencia Basket ahí ya paga el patapazo de la temporada. Tras un año irregular, boom, llega a la liga, que puede ser ahí lo que le salve. La liga. Ostras, que podemos jugar contra el Madrid la final de la liga. Y realmente al Madrid, si tuviera que elegir entre los dos rivales, hubiera preferido UCAM Murcia, creo que en el 99% de los casos, porque para las similitudes de juego era el equipo que menos daño le podía hacer. Porque Unicaja tiene mucho más recursos a nivel de jugadores y talento, que puede hacer un poco más de daño a UCAM Murcia, sin desmeritar a UCAM Murcia, que la verdad es que le echaron narices para poder competir los 3 partidos. Pero obviamente te encuentras con un Madrid o lo que tienes, que es normal. Y el Unicaja le pasaría lo mismo. La pena, pues eso. Al final, pues ganó el que mereció ganar, que fue el UCAM Murcia. Y ya está, pero eso no quita que el Unicaja de Málaga no haga una mala temporada. Se queda con el sabor agridulce después de haber hecho una gran BCL, donde es campeón, donde realmente le ganaste también al UCAM Murcia. Pues no dar ese salto. Pero no, eso no quita que otra vez el objetivo siga a ser estar entre los mejores, poder competir, asegurarte la competición europea, que es lo más importante, no tener un mal año. Porque al final, a pesar de que sí es verdad que influye mucho el tema económico y todo este tipo de cosas, el jugar playoff, jugar Copa del Rey, tiene que ser un objetivo vital para Unicaja de Málaga y a poder ser, pues si sean las circunstancias y los resultados, poder estar en cabeza de serie. Eso sería lo más ideal porque al final te garantizas jugar en casa y jugar en casa es un plus. Sí, vaya, pero bueno, al final ese fuimos por detrás de la eliminatoria, claro, perdimos los 2 primeros, yo creo que se complicó mucho. Cuando tú ves cuando empató a 2 la eliminatoria ya, pero creo que el equipo, el último partido ya fue, yo creo que ya no, fue ya como un destrozo un poco ya de lo que fue la temporada. Al final fueron partidos también, una eliminatoria dura, larga, caliente, porque al final obviamente había pique, partidos donde al final factor emocional, deciden pequeños detalles, un rebote, un tiro de 3, una falta que puede que sí, que puede que no. Hay muchos factores al final en este tipo de eliminatorias, que al final fueron 51-49, pero vamos, que si hubiera ganado el otro, si hubiera cambiado la balanza y hubiera ganado Unicaja, tampoco había desmeditar el trabajo de UCAM Murcia, porque lo que hace Sito Alonso, no con el equipo que tienes, porque no hablamos de un equipo que manda eso, pero si hablamos a nivel general, es un equipo que está por debajo de lo que te esperas de expectativas, que llega a la final. O sea, con un equipo que realmente es un equipo que está estructurado para jugar la competición que están jugando. Es la BCL, no es un equipo de presupuesto con jugadores, pues en el caso del Juventud, ¿no? Que te esperas de que con el equipo que tienes seas un equipo súper competitivo de talento, porque tienes jugadores de nivel Euroliga. UCAM Murcia realmente venían jugadores que sí, no han tenido suerte en Eurocup, no han estado jugando en Euroliga, pero poquitos minutos, de esa sensación. Y bueno, Sito Alonso consigue encajarla en los engranajes para que todo el mundo funcione. Pues mérito del entrenador. Y fue bonito la eliminatoria en parte porque hablas de 2 entrenadores que han demostrado ser grandes entrenadores en equipos de perfil un poco más bajo, pero han dado una evolución muy buena. Entonces, mérito de los jugadores, pero mérito de los entrenadores, sin duda alguna, porque obviamente habla del talento nacional, que eso posiblemente es lo que puede estar en el baloncesto español un poco sonriendo, de que a nivel de entrenadores pues hay una gran cantidad en ese aspecto. Sí, claro, porque hay que recordar que el Unicaja de antes de Ivonne Navarro era un equipo bastante irregular y equipo que estuvo bastante abajo, porque los entrenadores que vinieron la verdad es que no dieron el nivel. No dieron el nivel, llegó Ivonne y el equipo cambió. Claro, la cosa es al final que tú encajes y que funciones y que encuentres las piezas adecuadas y luego las dinámicas, porque afecta mucho. Tú puedes ser un equipo muy bueno, pero empezar un año en cámara y mentalmente no entrar. Y no saber cómo dar la vuelta. Es que hay muchos factores. Pero suerte que el Unicaja encontró un sistema de funcionar, cómo jugar, cómo dar, también encontrar el jugador adecuado para sacarle rendimiento y que ese jugador con confianza y que tenga el día. Si tienes jugadores que tienen una confianza alta, es más fácil meter las canastas. Si tú tienes una confianza baja, los partidos se te van a hacer cuesta arriba desde el minuto 1. Y como te caiga un Barça de 8-0 y no estés mentalmente tras 8-0, encima no me están dando 2 tiros, me pongo para abajo. En cuanto
A nivel defensivo, ¿cuál crees que es el mejor equipo en esta dinámica? A nivel defensivo. Defensivo sería, hasta que pase una serie de jornadas, habría que ver un poco cómo sería en ACB, ¿no? Realmente Luca Murcia es un equipo que defensivamente me mostró muchas cosas. Es que ahora mismo hacer un resumen de un equipo mejor defensivo, mejor ofensivamente, es complicado porque a día de hoy nos falta saber lo del Baskonia, a ver cómo queda, porque es una gran incertidumbre. Y ahí en la expectativa y las ganas de ver a Pablo Lasso de nuevo en España, tras estar en el Bayern, viene a casa. En Vitoria hay muchísima ilusión por lo que puede generar Pablo Lasso, sobre todo. Algo que a mí me ha gustado es que van a apostar por jugadores de la casa, de la propia cantera, como es el caso de Sapkov y de Osmandia Ndiaye, que son dos jugadores que, bueno, uno yo creo que tiene más proyecto de ACB que Sapkov. Sapkov tiene un pequeño problema, que defensivamente es un jugador bastante frágil por físico, pero bueno, es un jugador que ha trabajado bastante. Este año en Guipúzcoa Basket ha dado un salto de confianza que necesitaba, tras dar probar suerte en la NBA con el tema de la J-League le salió mal. Fue una mala suerte, pero yo creo que es un jugador que tiene talento. Algo que ves de estos jugadores y dices, dale el balón porque este chico tiene cosas. Tiene cosas, pero claro, no le puedes dar le tienes que dar en momentos puntuales cuando sea necesario y cuando quieras aprovecharlo. Entendiendo que en el Baskonia que tienes 12 jugadores más y demás, es complicado. Pero habrá que ver también el funcionamiento y me genera muchas ganas. Porque yo lo poco que vi con el Bayern, cuidado con lo que puede ser, pero claro, con pies de plomo, porque hablamos de un proyecto del Baskonia que sí está establecido, que viene de hace un año muy bueno, que la gente no se acuerda, pero el Baskonia logra ser entre los 8 mejores de la Euroliga, que era uno de sus objetivos. La pena de ACB, que ha sido un fiasco, pero si logran establecerse en ACB y en Europa mantienen el mismo nivel, cuidado por eso. Pero es complicado hablar de equipos así muy defensivos, hay que verles cuando empiece la pretemporada, que no se pueden aportar, porque obviamente empieza ya justo en 2 semanas empiezan ya los primeros amistosos y más, y ahí es donde veremos un poco dónde pone cada uno en su lugar, aunque yo creo que realmente la pretemporada te dice mucho, pero no te dice nada. Hay que ver el primer mes, segundo mes de competición, dónde están los equipos, dónde se sitúan y dónde pueden estar. Pero bueno, yo ya os he comentado, así equipos que me llaman un poco la atención, pues sería Gran Canaria el primero, Manresas otro, y el tercero, mira, ahora que estaba revisando las plantillas, Zaragoza. Zaragoza ha dado un salto de inversión muy alto con Porfi. Jugador que me llama la atención es Ilson Mango, el jugador de Angola, que es un jugador muy físico, que en Alemania gusta mucho y que la gente que han hablado de él, que hay que tenerlo en cuenta. Yo lo pongo hoy en la preparación contra España, es un jugador que se echa en falta, típico pivot, físico, duro, que puede intimidar, que se tapón y pega un poco de show. Pues lo mismo pasa con Donta Hall, que es un jugador que también da mucho show y espectáculo. Y luego que tiene un nivel de talento, es decir, Spisu, Travel Hayes, Joaquín Rodríguez es un jugador, típico jugador que llega desde la primera fe porque ha crecido mucho en el Betis, ha dado un salto vertiginoso, llega a Zaragoza, jugador joven. Si le das crecimiento ya le das ojito, y encima con Porfisa, jugador joven, suelen ser jugadores que empiezan a evolucionar. AS Auto también es un jugador establecido, también van a jugar ellos competición europea. La llegada de Dubjevic, que también vuelve de su paso por el Zenit. Es que Zaragoza, por ejemplo, tiene un equipo muy atractivo de ver al espectador, y que Zaragoza además empieza a dar saltos muy fuertes para poder ser otro equipo que pueda estar tocando la puerta para el playoff, sobre todo. Sí. Pero defensivamente ahora mismo te puedo decir, y ofensivamente pasa lo mismo. Es decir, que si miramos ataque y defensa, hay que ver un poco el todo, pero obviamente los mejores equipos obviamente son los equipos que están al final arriba, que son Madrid, Barça, Valencia, Unicaja, UCAM Murcia, que meterle obviamente, Baskonia hasta que cierra la plantilla, pero seguimos hablando de esos equipos. Y Juventud, que antes que se me olvide. Sí, totalmente. La siguiente pregunta que quería hacerte es, hace nada llegó Marc Gasol a Girona. Si no fuera llegado, fuera sido el equipo como está ahora, o no. Porque claro, llegó cuando el equipo no estaba en ACB. No, la inversión que ha hecho Marc Gasol a Girona es lo que le ha cambiado a la ciudad, que era lo que necesitaba, que un histórico, entre comillas histórico, porque al final es un club creado debido a la circunstancia que pasó en el Casbayu. Han hecho que la estructura de Girona cambie mucho. Ahora tiene una vinculación hasta con Spark Girona, que eso es una muy buena noticia, porque al final estás juntando el baloncesto masculino y el femenino. Y creo que la entrada de Marc Gasol era no vital, pero ha sido el empuje necesario para que hayan dado el salto, incluso para llegar a ACB. ¿Que podían haber llegado? Sí, solamente el año que ellos juegan
Era un equipo que estaba de los equipos más altos, obviamente tenía un equipo muy bueno, pero obviamente con Margasol, pues obviamente Claro. en esa Leporo no había como esta temporada, que hay 7-8 equipos de nivel que han estado jugando en la CB, que es que no sabes quién puede subir porque han hecho que el nivel se apriete mucho más. Y eso habla un poco también de que en ACB, como ha mejorado tanto el nivel, en primera FEPA pasa lo mismo. Entonces hay un bloque de 7-8 equipos que están ahí. Y claro, también se da las circunstancias de que Estudiantes lleva varios años tocando la puerta del ascenso y no lo ha podido hacer. Burgos le ha pasado lo mismo. Ha aparecido también Tizona con esa inversión. Estábamos hablando también pues del Guipúzcoa que tiene siempre por aquí. Fuenlabrada, Betis. Súmale Palencia que viene del descenso. Súmale que viene Obradoiro. O sea, ya tiene 7-8 equipos que van a estar en la pomada. Entonces, la apuesta de Girona de ese crecimiento, bien. Y que van poco a poco dando saltos. Y bueno, están establecidos en la ACB. Tienen un proyecto bastante estable. Es un equipo que siempre apuesta por talentos nacionales. Es verdad que más afines a Barcelona, ¿no? Pues el caso de Juan y Marcos. El caso de Nagy por la cesión. Guillem Ferrando le tengo ganas de verle jugar esta selección ACB, pero va a ser tercer base. Entonces va a tener menos minutos que puedes ver. Ver si Respons logra ser más regular, porque la temporada pasada empezó siendo un verdadero animal, siendo una revelación de la competición y al final bluff, porque no terminó bien la temporada. Y el hombre que más así el fichaje estrella, pues obviamente Girona, pues sería el Jai Durham y Nick Sivana, que son los dos exteriores que vienen para hacer generar puntos y dar calidad al equipo. O sea que veremos también, porque al final hay mucho equipo CB que hay que verles. Son equipos que van a estar en la zona media, que pueden estar ahí y un año bueno puedes pegar, mantienes un poco el bloque de la temporada pasada. También hay que pensar que Girona va a estar más zona media, pero también puede estar en la zona baja para luchar por la permanencia. Están ahí. En cuanto a la Liga ACB, ¿qué equipo ves que tenga una mayor proyección hacia ella? Hacia ella dices que pueda ser una de las revelaciones de la competición, ¿no? Efectivamente. Pues te he dicho dos antes. Zaragoza Mm. y Gran Canaria. Para mí, si tuviera que decantarme uno, Gran Canaria, por los fichajes que han hecho. A mí me han encantado. Y también es el equipo que, si tuviera que decir, hostia, ¿qué equipos han hecho? Para mí me han maravillado. Yo creo que los fichajes que ha hecho, no te podía decirte que ninguno no me descantone. Porque del base, fichas a Locen. A Locen llega al sitio perfecto para poder crecer. Entrenador contrastado con Jaka Lakovic. Lakovic ha demostrado que es uno de los entrenadores que puede ser el siguiente entrenador que va a estar en la órbita, pues Euroliga, pues como la pasa Spanulis y muchos otros exjugadores, ¿no? Alocen necesita jugar que necesita minutos, necesita crecer. En Madrid estaba en un que no puedo, también por el tema de la lesión que tuvo. Hay que verle un año pleno, sin lesiones, y tiene que ser, ojalá que sea, ese jugador que vuelva a demostrar lo que demostró en Zaragoza y que al final pueda tocar también la puerta de la selección. Caleb Homesley, que lo comentaba antes, para mí es el fichaje, si te voy a decir, de los fichajes que ha habido dentro del mercado, el que más me atrae la atención, porque es un jugador que en sitio donde está la ha roto. En Tofas Bursa lo ha demostrado, es un jugador con mucho es jugador con talento de anotación, es un jugador muy vistoso. Y hay que verle en Gran Canaria, porque no es el perfil exterior que vemos en Europa. No es el típico jugador que, es lo mismo que Marcus Suárez, es el típico jugador que no se ve tanto, pero cuando llega aquí y hace lo que quiere, ojo. Joe Thomason es un buen fichaje para el juego exterior, porque al final decide apostar por dos exteriores anotadores, sobre todo. Y luego dentro de la pintura, me ha gustado la idea de traer a Mike Toby, que es un jugador contrastado, jugador que conoce muy bien la competición europea, hasta en Estrella Roja donde no ha tenido protagonismo, llega al Gran Canaria para tener más protagonismo. Y el fichaje George Condit IV, que el que ha visto un poco Puerto Rico, la preparación y los Juegos Olímpicos, ojo. Porque es un jugador con mucho físico, muy interesante. Se establece en Europa como tal, porque no ha tenido mucho protagonismo. También es un jugador joven. Hay que verle. Es un jugador muy, muy interesante. Y Gran Canaria empiezas a mirar los refuerzos que han hecho con las bajas que han tenido. Se han movido bastante bien. Entonces, para mí es el equipo que más me llama la atención. Sin desmeritar a equipos como el Juventud, que puede ser otro equipo que puede estar ahí. Como siempre, porque al final Juventud ha reforzado. Principalmente hay. Sí, los fichajes que ha hecho son muy buenos. Son Keye Van der Bus, que es una de las revelaciones de la CB de la temporada pasada en Palencia. Dodson, que es un perfil Andrés Feliz, bien reforzado. Castle Robertson, que viene tras su etapa en Valencia. Vamos a ver si en Juventud vuelve a recuperar lo que demostró en Obradoiro.
Y sobre todo la apuesta de Pustovi en el pívot suplente, que es tener dos torres gemelas volviendo al Barça de hace muchos años. Adam Hanga, Sí. que Adam Hanga sigue siendo un top élite defensor. Y luego la apuesta de Kaiser Gates, que es un interrogante, porque los jugadores que vienen desde Europa, sus primeros años, primera adaptación, cómo pueden funcionar, pueden ser jugadores que pueden encajar, pero hay que darles paciencia porque son jugadores que vienen de un primer año de Europa y adaptarse al baloncesto americano al europeo, para ellos es una adaptación, porque tienen que adaptar la normativa, la forma de jugar, el ritmo, la forma de entrenar, todo, y hay que verles. Pero así a brote pronto. Y antes de que se me olvide, obviamente Tenerife. Tenerife también, porque cambia un poco, sobre todo, sale de la órbita Marcelinho, Shermaini, que los mantienes. La apuesta de Peyton Willis, también hay que ver cómo llega Jaime Fernández por la lesión. Y luego que atraen jugadores que no está con Tenerife acostumbrados a tener tiradores. En otros años, la temporada pasada empezó a traer a Kyle Guy y este año traen a David Kramer. Thomas Scrub, que viene para mí para reforzar lo que es un alero, pues parecido al hermano, con más talento obviamente Thomas, Claro. pero bueno, puede aportar algo de versatilidad. Y Tenerife siempre es un equipo que compite, que siempre está ahí, en la pomada. Pero si tuviera que cantarme por un equipo en concreto, decir, ostras, este me va a sorprender, para mí Gran Canaria. Si tuviera que mojarme, mira, Gran Canaria es el equipo que me gustaría que diera un poco la relación, aunque tiene muy buena pinta, pero porque dentro de los fichajes que ha hecho, yo creo que es el que, de los que mejor se ha movido dentro del mercado. Pues en esta charla no puede faltar una mención bastante importante, que ha sido el retiro de Rudy Fernández, leyenda absoluta de nuestra selección. ¿Mm? Y lo demás sería, ¿cuál sería el siguiente ya leyenda que yo creo que ya dejará de jugar? Que yo creo que puede ser Sergio Llull, para mi opinión. Sí, tranquilamente. Sí, Escalamos en un 2024 un poco duro. sí, Porque venimos totalmente. de pasar la retirada de Rudy, que la gente se queda con el momento Rudy, pero a mí igual me impacta más la retirada del Chacho que porque ha sido en silencio y no te Sí. esperas. En cambio, por suerte a Rudy le he podido ver los últimos partidos. El último partido que jugó en Valencia, que fue con la selección española. El poder verle el último partido que podía verle cerca de casa, que era la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga, contra el Baskonia, el tercer partido. Y obviamente yo he crecido con Rudy Fernández. Soy un jugador que al final he ido atrás porque era el típico jugador que en España no encuentras. Un jugador que era muy versátil, muy todoterreno, muy vistoso de ver a nivel exterior, por sus alley-oops, por su forma de jugar, su desparpajo. El que ha crecido con la época del Juventud de Aitor García Reneses con Rudy Fernández, Ricky Rubio, luego hablas de Sonseca y Negen Norel, Nelson Mallet. Hay muchos jugadores de esa época del Juventud que estuvo jugando Euroliga. Te recuerda mucho a la nostalgia. Pero Rudy Fernández no me puedes decir nada porque lo ha hecho todo. Se ha convertido en un jugador que el que discuta entra entre el mejor quinteto de los jugadores nacionales. Es que Rudy Fernández lo tienes que meter sí o sí. Y es difícil quitar a jugadores. Es duro quitar a jugadores de otras épocas para meter a otros, pues que realmente por trayectoria y por lo que han dado, los tienes que meter. Y el siguiente, Yul, que le va a pasar lo mismo que Rudy. Se va a retirar cuando él quiera. Lo que estoy contento con él, o lo que más me ha gustado de Sergio Yul, por ejemplo, y de Rudy también, es que ellos dos han demostrado tener un rol muy secundario en la selección española y que han sabido funcionar. En el caso de Yul, por ejemplo, es muy curioso porque el año anterior venía del mundo básquet, donde le pidieron que sea más y no podía dar más, porque el físico ya no da, no es el mismo jugador, y le pedían que fuera el líder del equipo en anotación. En este caso fue, ponte en un segundo plano, no vas a ser el referente va a ser otros jugadores. Tú cuando salgas, haz lo que sabes hacer como has hecho en el Madrid. A demostrar ser que el jugador de la segunda unidad más relevante de la selección española. Y todo su papel en los 3 partidos tiene mucho peso. Cuando el partido se aprieta, aparecía. También llegó en estado físico, yo creo que mucho mejor. No vendría igual más cansado, vendría mucho más fresco, vendría en un estado más óptimo para llegar a esa cita olímpica y se notaba mucho. Y Rudy, los minutos que te aporta lo que pocamente se ve en un jugador joven, ¿no? Que un jugador que se tira al suelo, que pelea, te aporta liderazgo, garra. Que sí lo ves en jugadores jóvenes, pero me refiero que esa situación de jugador con 38 años con el físico como lo tienes, que al final es un jugador que ha pasado por muchas lesiones, sobre todo muchas lesiones de espalda, que se acaba de tirar su mano al suelo. Dices, este tiene 38 años, ¿sabe dónde está? Pero es que luego te veo, si este tío puede jugar más si quisiera. Otra cosa es que, bueno, valoras más cosas y más en esas edades y, bueno, toma la decisión que toma.
pero que no hay que discutir las dos leyendas que hay del baloncesto español, que son Rudy y Jul. Jul al final es el último que queda de la gran generación dorada, pero para mí yo creo que ya es el último de los que quedan ya por detrás, porque obviamente la generación dorada ya se han ido, la época de la generación 80 se ha ido, y es verdad que aún siguen aportando muchas cosas, aportan mucha veteranía, aportan muchas generaciones venideras para demostrar lo que, al final, lo que ha demostrado un poco el baloncesto español en esa época dorada, hablamos de casi totalmente 18 años, 18, 19, 20 años, que es al final cuando llega a España establecido. Son muchos años. Sí. Claro, Rudy ha conseguido un récord bastante grande, es decir, participa en 6 juegos. Y eso, la verdad, es un poco locura, porque claro, pasaría cada 4 años 20. Claro, 20. Claro, sí, al final sean 20 años. En realidad son 20 años, porque al final él juega en Atenas también. Sí. Entra un poco así de refilón también, porque esa selección del 2004 venía también por ese proceso de reconstrucción como tal, y tienes que meter a alguien nuevo, y llamas de última hora a Rudy, porque Rudy se le llamó a última hora. También por circunstancias de alguna baja, tal, pam, aparecía. Entonces, al final la Atenas entra un poco de reflexión, pero si no hubiera jugado 5 Juegos Olímpicos, que es la media de Felipe Reyes, Pau Gasol, Margasol, Calderón, sí. Toda esta horrada de jugadores que han estado para la selección española. Claro, al final, es una gran trayectoria. Esa camada con la de ahora te da un poco como... Pero al final yo creo que al final es etapas, porque al final es verdad que sí, el problema que tenemos aquí en general en España, sobre todo en nuestra generación, la generación que hemos visto crecer a tantos jugadores, que hemos visto grandes momentos de la selección española, te espera que la siguiente tiene que estar al mismo nivel. Pero también hay que pensar que en algún momento esto tiene que bajar para volver a subir. Esto tiene que ser así. Y que hay que vivir momentos malos y generaciones malas. En el fútbol se ha visto. La cosa es que hemos vivido la época, gente que somos en mi edad, más gente que yo tengo ya la treintena, hemos visto ver a una selección que sí parece que promete mucho, palo. O este equipo dices, es que no, palo. Y luego, pues bueno, equipos que pueden dar la sorpresa, pues sí pueden dar la sorpresa, pero bueno, depende mucho de muchos factores. Como he dicho antes, también depende mucho de la figura del entrenador, que eso a España le ayuda bastante, por ejemplo, a poder estar de tú a tú en el grupo de la muerte que tenían este año en París, porque no es nada complicado jugar contra Australia, no es nada fácil jugar contra Canadá, no es nada fácil jugar contra Grecia, y los 3 partidos, muy difícil. quitando el de Australia, que es un mal partido de inicio, les compites. Lo de Grecia es una exhibición de España en todos los aspectos. Y luego el de Canadá es mala suerte, que al final gana el talento individual de Canadá por encima del talento colectivo de España. Pero al final es lo que ha sido el reflejo de los Juegos Olímpicos, no nada nuevo y al uso. Y también pues que hubo mala suerte. Esto es como todo, haces un momento del último cuarto, aparece Darío Brizuela que no se espera a nadie, te mete 17 puntos. Hay momentos de Arrión que le estás comiendo de tú a tú y el Aro no quiere entrar en el cesto. Que es así, el baloncesto es al final el que mete más puntos, es el que entra en el baloncesto, no lo demás. Y toda acción parece tontería, un tiro libre fallado, una pérdida, un rebote ofensivo, cualquier circunstancia. Pues sí, totalmente eso. Es que nos tocó un grupo bastante duro, porque claro, fue un grupo muy duro. Pues cuando tuve el mejor partido de España, que fue contra Grecia, tuve a Gianni, y Gianni cogía la pelota y él solo se generaba la canasta. Era una cosa... El problema de Grecia es que yo creo que lo vi el primer partido. La sensación es que Grecia nunca ha jugado para Giannis. No han salido. El problema es, si tú comparas el mismo caso, porque también le ha pasado, Nikola Jokic con Serbia. Nikola Jokic con Serbia antes de los Juegos Olímpicos se me ha jugado de 4. De 4 no sabía jugar. Porque el problema que tenía Jokic es que luego sí, en ataque te puede hacer mucha historia, te puede abrir el campo, te puede tirar, te puede postear, vale, todo lo que tú quieras. Llega a defensa, el 4 que le defiende es mucho más rápido que él. Sobrepasado. Porque Jokic es jugar más limitado, es jugar más lento, tienes que jugar de 5. ¿Qué ha pasado? Serbia le pone de 5 a Jokic y le pones un 4 móvil. Milutinov, dentro de lo que es un jugador tosco, logra generar espacios suficientes para que Jokic pueda hacerse bueno en el campo. Y la entrada de Petrusev es lo que le ya completa que Jokic parezca mucho más de ya lo que el talento que es, a que explote todo su rendimiento, que es abrir el campo con Petrusev, que genera muchas circunstancias donde Petrusev genera puntos. O sea, que dices, ostras,
Y es por situaciones donde Jokic al final genera la atención de la defensa y abre el campo para cualquier exterior y demás, que genera muchas circunstancias. ¿Qué le pasa con Grecia, con Spanulis? Le ponías con un interior puro. Papagiannis o Mitoglu. Le tenías metido, le tenías encajonado. ¿Por qué no pones a Giannis de 5, que tiene capacidad suficiente para jugar de pivot? Es mucho más rápido para un interior, tiene físico para aguantar un interior pivot. Es verdad que igual al tema móvil le puede costar un poco más, pero tiene envergadura y es un top élite defensor. Juega de 5, abres el campo, juegas con un 4 un poco más abierto y generas mucho más espacios. Y si quieres jugar con campo abierto, dale el balón a Giannis, juega más campo abiertos y vas a generar mucho más daño. Y se demostraba que cuando Giannis jugaba a campo abierto, generaba y mucho para Grecia. Y es lo que les hizo pupa. Por ejemplo, España lo tenía bien planteado, poner a Aldama, que era el único jugador que le podía parar a campo abierto por condiciones físicas. Sí, claro, pero dentro del partido vimos mucho emparejamiento, que Giannis es un jugador sobrenatural dentro de lo que uno ve, y la verdad es que lo superó bastante, o si no te sacaba falta, era lo que vimos en ese partido. Es un jugador que cuando tiene el balón desde el misura sabía hacer los 6 movimientos que él suele hacer, sí, para romperte y generarte las circunstancias. El problema es que España lo tenía tan estudiado que ya no sabían para dónde meterlo. Claro, también tienes jugadores que encajan con el rol del seleccionador de hacer una trap o plantear una zona defensiva donde no genere circunstancias o hacer una caja más uno. Lo tenían tan bien planteado que eso es normal, porque al final lo bueno que tienen los Juegos Olímpicos es dices, ABC, me puedo ponerme a hacer un scouting muy, muy fuerte y leerme todas las circunstancias. Y es lo que España le ha podido competir de tú a tú. ¿Cuál es el problema? Que el primer partido que tú juegas contra Australia, primer cuarto, sales empanado. Es que se resume, el primer partido salieron empanados. Australia salió haciendo un partido desorbitante de anotación y ganaron gracias a esa ventaja. Porque es verdad que el partido fue más físico. El partido a nivel de criterio arbitral, sin ánimo de meterme aquí en trabajos arbitrales y en polémicas aparte, no les ha beneficiado a ninguno de los dos equipos porque el partido fue muy duro físicamente. Fue un partido que se tenía que haber limpiado tranquilamente desde el primer cuarto porque el partido se empieza emborronado y obviamente Australia sale beneficiada porque el juego se permite mucho más físico y España sufre con ello. No es criticar que es que les dejaron dar de hostias, no, es que realmente el juego se puso más físico y obviamente si tú marcas un criterio donde permites más el juego físico va a ser más beneficio a un equipo. Que esto es lo que se dio la vuelta en otros partidos, por ejemplo, que España, por ejemplo, tuvo la circunstancia de que no le estaban curando o salvando un poco el tema físico y obviamente pues salía más beneficiada. Por ejemplo, el partido ante Canadá hay momentos puntuales que parece que le están permitiendo menos a Canadá jugar. Pero es porque quieres llevar un control del partido que se limpie el juego. También porque, obviamente, tienes que encontrar un baremo y no es nada fácil encontrar un baremo de que el partido vaya controlado sin que los dos equipos se terminen al final haciendo un juego duro o feo de ver. Pero bueno. Y claro, vimos, por ejemplo, Oman Garuba cuando tuvo ese problema y ahí hubo más de una técnica, creo yo. Garuba, el problema que tuvo principalmente es que los dos partidos que te esperas que te aporte un poco, pues lo salva. A ver, Garuba creo que ha sido de los... Va a ser el peor de España, por mi opinión. Lo que yo vi, la verdad no creo que... Yo creo que la expectativa, porque en el preolímpico hizo un buen rol, yo le vi una sensación muy buena, encontrando hasta con confianza, tirando, ostras, aportando algo fresco. Llega al preolímpico, llega a los Juegos Olímpicos, primer partido, fuera de partido. Salió, le sacó un jugador de rotación de los Dallas Mavericks, le sacó del partido. Partido contra Canadá, un encontrado, se salió del partido. No tendría el día. No tendría... Y pasa, al final lo malo de los Juegos Olímpicos son 3 partidos, es un todo o nada, como no estés. Sí. Adeu. Es que es así. Y mala suerte. ¿Qué le falta? Pues centrarse, que es un jugador que necesita realmente minutos, confianza y evolucionar. El área ha evolucionado, pero le falta evolucionar en minutos de juego. No es en entrenamientos de workouts. Sí, y no le sirve la Liga de Desarrollo porque la Liga de Desarrollo el nivel es bastante flojo. Necesita jugar contra jugadores de no es su nivel, pero jugadores que le puedan generarle un reto y que le puedan crecer y evolucionar. Si finalmente firma con el Real Madrid, puede llegar a dar ese caso. Lo único que también tiene que explotar facetas del juego que él necesita evolucionar. Una de ellas es el tiro, que tiene tiro, pero no la progresa. O sea que en la NBA se ha quedado muy estancado. Se vio esto, sobre todo se vio en el Mundial. No tiraba porque no tenía confianza. En cambio, en Valencia, en el preolímpico, tenía confianza para tirar. ¿Por qué no ganas confianza en tu tiro?
confía en ti mismo, en esa faceta de juego, que es lo que necesita para poder generar más recursos para él y para su equipo. No limitarte a un rol exclusivo de defensa. Pues sí. ¿Andrés tiene alguna pregunta o ya vamos, Bueno, yo creo que ya, porque ya no me vamos quedan más acabando con una preguntas que hacer. última pregunta? Que yo creo que es importante ya. La última pregunta sería: ¿en qué posición jugaba el de Rebollo? Yo de Porque eso es base. importante. De base, me fijaba mogollón muchísimo en José Manuel Calderón. Muchísimo. Sí. También porque era el jugador que veía en Vitoria, casualmente. Pero siempre me fijaba en bases muy organizadores, pues Flash. Todos jugadores que eran bases puros como tal. Sí, el último que tengo más recuerdo y que tengo especial cariño, a pesar de que su carrera pues no ha tenido ese año que le falta, es Chris Paul, por ejemplo. Jugador que por lo menos que sí le he visto crecer como tal desde su año y decir, es que este es un jugadorazo, como tal. Pero yo me fijaba mucho de bases muy organizadores, muy puros, que fueran más asistentes, más premiar el juego o generar para el juego que anotar, principalmente, más que anotar yo. Y luego lo que mejor se me daba, pues cuando tiraba o cuando tenía algo que hacer, era tirar. Sobre todo de recepción, de catch and shoot. En eso sí que no tenía mal porcentaje, aunque tiraba muy poco o nada. Pero bueno, y luego es verdad que en el segundo año, como el último año que jugaba, como teníamos dos bases y le gustaba al entrenador jugar con dos bases para que no esto, y también el equipo era de nivel un poco más bajo, me podía permitir el lujo de jugar un poco más de escolta, anotar un poco más, pero tampoco era el jugador que cogiera y tirara las zapatillas. Ahora, si volviera a jugar, sí hubiera dado, yo creo que la evolución que tenía Curry de intentar tirarme más tiros en momento tras bote, aunque no es algo que se me daba bastante bien, la verdad. Sí, claro, es que hubo una evolución, claro. Muchas. Claro, Yo creo al que claro, final el tiro antes no era la, tan la realidad importante. es que el jugador convencional, yo crecía mucho con el jugador que era can and shoot, pues el tibio jugador que salía de carretones, lo que hacía JC Carroll principalmente, porque JC Carroll generaba mucho también tiro tras bote. Guipúzcoas que teníamos, por ejemplo, en su día, en el año que logra el boom el GBC, jugar Copa del Rey, estaba un jugador norteamericano que era Jimmy Bayron. Este jugador tiraba tiros desde 9 metros. Era algo inusual. Ahora aquí es Sí, una realidad, pero claro, tiro desde claro, 9 metros totalmente. tras recepción no era muy. No tras recepción, pero que recibía a 9 metros el campo y le daba igual que tuviera el defensor por delante que se la tiraba. Claro, ves con eso tú lo intentas hacer, pero no era algo muy. Algo que hiciera todas las veces, pero realmente era un jugador que intentaba recibir para tirar de tres. Sobre todo, no en carreras, sino que voy a estar bien posicionado en las circunstancias donde me quede solo, que te la voy a tirar y la voy a intentar meter. Y la voy a tener, o voy a trabajar para poder meterla. Era lo que mejor se me da cuando jugaba de base. Y si no, buscar situaciones para asistir. Sea para mi compañero en la esquina, o para el pivot, o para cualquier circunstancia. Claro, sí, lo que se hacía normalmente más también en esa época, claro, ahora tú ves y casi todos quieren ser carry, claramente. Pues por aquí nos quedamos porque hemos estado bastante rato. Y bueno, se han quedado muchas preguntas del tintero, pero vaya, esperemos volver a tenerla aquí para seguir respondiendo y a ver lo que sucede en la temporada también. Sí, Será curioso verlo. sí. La verdad es que tenemos una temporada interesante. Para mí yo creo que la CB y Euroliga va a estar muy atractiva. Es lo que he dicho antes, la CB ha subido mucho el nivel. También Primera C, que no hay que descuidarla. También Liga Femenina. Yo creo que no es que estamos viendo una buena época, pero es verdad que la temporada pinta apasionante para cualquier modalidad, tanto masculino y femenino. Así que si tenéis la opción, para la gente que estáis viendo esta charla, poder ver algo y disfrutar un poco también del baloncesto, aunque sea un poco más o menos ocasional o de manera casual, pues sí me sabe más ver un partido, no es ver lo típico, que es lo fácil es ver un Madrid, un Barça, tal, sino poder ver también otros equipos O en que, la NBA también, un poco o la típico, NBA también como por el tal, precio. sino aprovechar la oportunidad de ver otros equipos que igual no llaman mucho la atención, pero pueden dar ese entretenimiento que andas buscando, decir, ostras, este equipo cómo juega. Esto es lo bueno que ha pasado pues, con los Juegos Olímpicos. Ostras, este equipo parece que no, pero ¿cómo juegan? Japón, por Sí, ejemplo, totalmente. que se dio la circunstancia de que perdió contra Francia en el partido famoso. No voy a matizar en el detalle del partido de la primera fase, pero Japón dejó un sello en la primera fase del campeonato y decir, ostras, es un equipo muy alegre. Pues Sí, esos sí. equipos también en ACB también hay. Y en AFEP, en Liga Femenina, o sea que ahí tenéis competición para ver. Sí, de verdad que, bueno, esperemos que sea una gran temporada, Ujú. tenerlo de nuevo aquí para comentar lo que ha sucedido, de sus pronósticos, si se han cumplido o no, y Ujú. esperemos que os haya gustado. Si queréis seguir aquí siempre con Utopía, contenido variado, tenemos siempre de todo,
suscribiros y si podéis dejar un like, pues siempre está bien. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Adiós.